Ok. Ya está. Comenzamos. Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Yo soy Leila de Sá, la directora del Centro Ayurveda de la Escuela Internacional de Formación en Ayurveda. Saludos a los amigos que están en la cámara. Hola a los que están ahí online con nosotros. Bienvenidos a participar de esta charla tan importante. En realidad nosotros estamos súper emocionados y súper sorprendidos también con la audiencia, ¿no? Y eso es, nos llena de alegría y de, no sé, estamos así como súper emocionados, sin palabras, por si acaso. Bueno, yo le quiero, bueno, gracias por estar aquí, gracias por el sacrificio de compartir con nosotros ese momento, a nuestros alumnos, a nuestros invitados, a los amigos de los alumnos, ¿no? Entonces yo veo un montón de caras conocidas, lo que me alegra muchísimo, ¿no? Y a los que no conozco, gracias por estar aquí y poder escuchar un poquito de lo que es el Ayurveda. Les quiero presentar a nuestro maestro, ¿no? El Acharya, Dr. Vasudevan. Él es médico ayurvédico con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de la Ayurveda. También es como se llama, tiene una especialidad importante en la filosofía hindú y en el yoga. Dr. Vasudevan en India es un maestro muy respetado. Él es formador de los médicos ayurvédicos, ¿no? En el sistema que nosotros llamamos de Gurukula, no sé si usted lo conoce, que es maestro-discípulo, es decir, que todos los médicos formados por esta institución se quedan internados por 6 años, ¿ya? Aprendiendo la Ayurveda, y después lo que pasa aquí es igual a la medicina alópata, 2 años de especialización. Entonces él es un gran maestro, muy respetado en la India, y nosotros estamos orgullosos y sentimos un gran honor de poder que lo haya aceptado nuestra invitación de venir a Chile. Nos visita por la primera vez y hace parte de docente del curso de formación de nuestra escuela. Entonces, realmente nosotros buscamos, ¿no?, que nuestros terapeutas ayurvédicos tengan la mejor formación de India, desde sus raíces y desde los verdaderos médicos ayurvédicos. Eso. Yo le paso la palabra ahora a Abril, nuestra querida traductora, para que nos acompañe en la charla del Dr. Vasudevan. Thank you very much. Now we begin. Ok, ahora empezamos. Good evening, one and all. Buenas noches. I welcome you all to this evening for my presentation on Ayurveda. Gracias por estar unidos hoy para mi presentación de la Ayurveda. Ayurveda, science of life. El Ayurveda, la ciencia de la vida. There is no science for life. No hay ninguna ciencia para la vida. We have science for health. Tenemos la ciencia para la salud. That's available everywhere. Y eso está disponible en cualquier parte. If there has been a science for life, Si ha existido una ciencia para la vida, it should definitely be definitivamente es recognized and accepted. reconocida y aceptada. I think in this world, Pienso que en este mundo there is only health science that deal with solamente hay sistemas de salud que lidian con life. la vida. That's Ayurveda. Eso es el Ayurveda. Ayurveda is not just a science of life. El Ayurveda no nada más es la ciencia de la vida. It is not just a science of health. No nada más es la ciencia de la salud. It's much more. Es mucho más. It deals with everything, all aspects of a human life. Utiliza todos los aspectos de la vida humana. Therefore, I strongly believe Por that lo tanto, creo fuertemente que it would be the medicine for the next generation to come. tiene que ser la medicina para la futura generación. Not only India, No solamente en India, world over. sino en todo el mundo. And we pray for that, Y nosotros rezamos para and eso we have to work hard for that, y tenemos que trabajar fuerte para eso. because it is one of the profound knowledge available Porque es uno de los conocimientos más profundos que existen on health and life en relaciones a la salud y a in la the vida whole world. en todo el mundo.
It's a very ancient system of medicine. Es un sistema muy antiguo de medicina. We do not know when Ayurveda has first sprouted on this earth. No sabemos cuándo la Ayurveda se esparció por esta tierra. And dating back to that is 5,000 years Y hace 5,000 años that our scriptures have been written. que nuestras escrituras fueron escritas. But we do not have a exact date of or time that Ayurveda has started. Pero no tenemos ninguna fecha exacta cuando empezó la Ayurveda. This must be the most ancient medical system in this world, Debe de ser el sistema médico más antiguo del mundo, available today disponible hoy in its true form, en su verdadera forma, not losing any part of it. sin perder ninguna parte de ella. We have thousands and thousands of scriptures on that. Tenemos miles y miles de escrituras And all these scriptures, the language is available. y en todas las escrituras el lenguaje está The disponible. most ancient language in which the scriptures are written, El lenguaje más antiguo en que las escrituras han estado that escritas, is Sanskrit. que es el sánscrito. Sanskrit is the mother language. El sánscrito es la lengua materna. Sanskrit is not just a language. El sánscrito no nada más es una lengua. Sanskrit is a science of sound. El sánscrito es una ciencia del sonido. That language is still available. Este lenguaje está disponible. So still you have the direct access Todavía hoy tenemos acceso directo to the true form of Ayurveda. a la verdadera forma de la Ayurveda. It was even, 5,000 years ago, Empezó hace 5,000 años. Ayurveda, a system of medicine, was practiced in a complete form, El Ayurveda que empezó a ser practicada en su forma completa, in its fullest sense. en su esencia completa. See, even today, Ven, incluso hoy we don't have a system no tenemos un sistema which encompasses everything que junte alrededor todo about life. acerca de la vida. It's one of the safest medicines available in this world, Es uno de los sistemas más seguros disponibles en este mundo, since the medicines used are porque las medicinas que son usadas son herbal and mineral preparations. preparaciones herbáticas y minerales. After a series of processing Después de procesarlas, to avoid all side effects para evitar todos los efectos colaterales of the medicines. de la medicina. Still, the Sin, Western world is unaware of the system. sin embargo, el mundo no desconoce este sistema. It was in India practiced long back, Ha sido practicado en India desde hace mucho tiempo and that was the only medicine available centuries ago in India. y era la única medicina disponible en India hace tiempo, But not available in other countries. pero no disponible en otros países. But today we have Ayurveda here, Pero hoy tenemos el Ayurveda aquí, and not only in Chile, in many other parts of the world, y no nada más en Chile, sino en otras partes del mundo. because Porque present time we need en el tiempo presente a necesitamos system like that un sistema como este, to offer a complete health que ofrezca una salud completa for humanity. para la humanidad. So it is totally different from Es muy diferente modern medicine, a la medicina moderna, because there is no such use of chemical in Ayurveda. porque no utilizamos en Ayurveda ningún químico. It's a natural system of medicine. Es un sistema médico natural. Ayurvedic understanding of a human being El comprendimiento desde el punto de vista ayurvédico del ser humano is akin to the nature. es de acuerdo a la naturaleza. A human being is also a part and parcel of nature. El ser humano también es parte de la naturaleza. And whatever entities are there in the universe Y cualquier cosa que exista en el universo is also found in a human body. también puede ser encontrado en el cuerpo humano. And whatever is there in human body Y cualquier cosa que está en el ser humano is also found in an individual. también puede ser encontrado en un individuo. So a human being Entonces, un ser humano is a miniature of the universe, es una miniatura del universo, a microcosm of the macrocosm. un microcosmo del macrocosmo. That's why we do exist ¿Cuál es la razón por la que in existimos this nature, en esta naturaleza? taking everything that is required for life
tomando todo lo que es necesario para la vida, from the nature desde la naturaleza and close to the nature. y cercano a ella. So Entonces, the nature itself provides everything for life. la naturaleza provee en sí misma todo para la vida. So we have to take the nature as medicine and as well as for your life. Nosotros tenemos que tomar la naturaleza para la vida. Therefore, we have this vast resources of flora and fauna, Es por eso que tenemos todos estos vastos recursos de flora y fauna and lots of thousands of herbs are available. y miles de hierbas son disponibles. Ayurveda says that a physician should know about 6,000 herbs. El Ayurveda dice que un doctor debería saber aproximadamente 6,000 hierbas. Then only he is called a physician. Y nada más de esa forma es que se le puede llamar doctor. So that the advantage is that you can use, you don't need to stick to certain herbs. You got the flexibility in using the medicines. Entonces lo que queremos hacer es que no sea solo flexible. Today, in the Ayurvedic field, the demand is very high for the medicines and also the treatments. Hoy la demanda de las medicinas es muy alta, igual que los tratamientos, And we are not able to meet the demands. y no somos capaces de completar estas demandas. But this is a contemporary problem. Pero este es un problema contemporáneo It can be reached out que puede ser resuelto. because, as I told you earlier, Porque como les dije antes, when you know about 6,000 herbs, Cuando their conoces- qualities, their usages, their combinations, their permutations, then why do you bother about the medicine? You have plenty of medicine. cuando conoces las 6,000 hierbas y conoces sus usos, su forma de tratamiento, la forma en que se usan, ¿por qué te preocupas por la medicina que hay disponible si está llena de If there medicina? is a scarcity of medicine, you can have the alternative, and that flexibility is there in Ayurveda. Si tú necesitas una medicina, puedes ir solamente a la naturaleza y existe esa flexibilidad en el Ayurveda. Ayurveda is very flexible in that sense. El Ayurveda es muy flexible en ese sentido, At the same, very accurate in the diagnosis. pero al mismo tiempo es muy dirigido en la consistencia. It's very interesting the diagnosis in Ayurveda that you don't require a big technology for that and technical devices for that. And it's just, we do the practice by three methods that we are using in it. Es muy interesante que el diagnóstico para la Ayurveda no necesitas mucha tecnología o sistema, solamente utilizamos 3 métodos para saberlo. One is darshana. Darshana means vision. And with your own eyes, you see a patient. It is like you are doing a scanning with your own brain. La primera es observación, la cual es hacer como un scan solamente con tus propios ojos del paciente. A lot of information that you receive Mucha información que tú recibes when you look at a person, cuando tú ves a la persona, not only external. no nada más And externamente. whatever external signs and symptoms appearing, Cualquier síntoma externo que aparezca, they are all indications of internal problems, internal disturbance and disharmony. son indicaciones de desarmonías internas. So it should be learned in such a way. Tiene que ser aprendido de cierta forma, And to understand Ayurveda, we should develop totally a different thought process. que en Ayurveda desarrollamos otro proceso completamente diferente. And that thought process is not the scientific thought process. Y que este método no es igual al método It científico. has its own method of analyzing things Tiene su propio método de analizar cosas and diagnosing a disease y de diagnosticar una and enfermedad approaching a human life. y el acercamiento a la vida humana. So I told you that first the diagnosis is done with the darshana, that is vision, looking at a person with your own eyes. Les dije entonces que el primer diagnóstico es Vireshana, ver a la persona con tus propios ojos. And second thing is sparshana. Sparshana means touch. Y el segundo es Sparsana, que significa tocar, Feel by touch. sentir por el tacto. It could be that a touch with your hand that you feel the hardness or softness or hot or cold. This gives you a lot of information about the sickness that person has. Puede ser que con el tacto tú sientas la rigidez o la suavidad y a partir de esto ver el tipo de enfermedad que presenta la persona. Apart from that, there's a wonderful analysis that you make with Nadi Pariksha, which is called pulse diagnosis. Y a partir de esto tú puedes hacer un diagnóstico increíble a partir del Nadi Pariksha, que es el análisis del pulso. Pulse diagnosis is a very clear indication and information about El análisis del pulso es una información muy clara acerca de the abnormal functioning happening inside the body.
de las anomalías que pueden estar pasando dentro del cuerpo. Just with the pulse diagnosis, you know Solamente con el diagnóstico del pulso tú sabes where there is an abnormality, where there is a dosha vitiation inside the body, dónde hay una anomalía o dónde hay una viciación del dosha dentro del cuerpo. and how much intensity that vitiation has got, ¿Y cuánta esta intensidad tiene esta viciación? in which dhatu it has affected, ¿En qué dato está afectado? and it is pinpointed awareness. Y es como es como un punto de vista muy específico, That you receive una from pulse información diagnosis. muy importante que tú recibes de la mente. And the third is prashna or conversation. Y el tercero es prajna o conversación. You need to have a direct conversation with the patient. Tienes que tener una conversación directa con el paciente. It's more important to know and feel of the patient about the body. Y el propio entendimiento del paciente del cuerpo. While asking, normally in my personal experience today, when I ask a patient about what you feel, they open a bag and give me a lot of clinical reports. Y cuando, en mi experiencia personal, cuando yo le pregunto a un paciente cómo se siente, lo que hace es abrir una bolsa y sacar una serie de reportes Telling, médicos. doctor, I have this problem, that problem. Y que me dice, doctor, tengo este problema. That tengo is the esto. diagnosis, not I wanted actually. Eso es lo I que no wanted quiero. your feeling, your experience with your body. Yo quiero tus sensaciones, tus What sentimientos, kind tu of propio cuerpo. discomfort you feel? ¿Qué tipo de disconformidad tú sientes? This kind of diagnosis is very much personal and very much individual and very close to the functioning of a human body. Este tipo de diagnósticos es como muy personal, muy apegado al funcionamiento del cuerpo humano. There is a very close relationship between Hay una relación muy cercana entre the physician, the Vaidya, el doctor o el vaidya, as well as the patient. así como con el paciente. Each patient is different. Cada paciente es distinto. Ayurveda is not a social medicine. El ayurveda no es una medicina social. That you cannot have one single medicine for a particular disease, people having different types of body constitutions. No puedes tener una misma medicina para que sea bien para todos, porque cada uno tiene diferentes constituciones del cuerpo. For example, suppose a person coming with diabetic, Por ejemplo, supongamos que una persona viene con diabetes. you cannot just have a medicine for diabetic. No puedes nada más tener una medicina para You la can diabetes. just have a medicine for that particular body constitution, Solo puedes tener una medicina para ese cuerpo en particular, particular abnormality that happens to that particular individual. para esa particular anomalía que pasa en ese particular cuerpo. In that case, Y en ese caso, the treatment, the medicines, everything would be different el in each tratamiento, individual. las medicinas será diferente en cada individuo. What Ayurveda says that if you have tried one medicine to a person, Lo que la ayurveda dice es que si el médico ha tratado a una persona, forget that medicine. olvidas la medicina. When the next patient comes, Cuando el siguiente paciente llegue, you treat him as a new case. lo tienes que tratar como un nuevo caso. Your mind should not be preoccupied with Tu mente no tiene que estar preocupada por eso. some kind of ideas or a package program that you have already done. De algunas ideas preconcebidas que hayas hecho In that anteriormente. way, it's very new and novel and innovative ideas that come De esta forma, todas las ideas innovadoras van a llegar in your mind, and it becomes helpful en tu mente y de esa forma se for vuelve, you to develop as well a better service that you can offer se vuelve una forma que tú puedes ayudar to mejor the humanity at large. a la humanidad. Ayurveda is complete in all aspects, El ayurveda es muy completo de todos los aspectos, not as a medicine, no solamente como medicina, as a tool como herramienta to guide you in your life. para guiarte en tu vida. It explains all aspects, the spiritual aspects, Te explica todos los aspectos which other espirituales medicines, other system of medicine would not talk about. que los otros sistemas médicos no hablan, Because Ayurveda believes that a human being is not the body porque la ayurveda cree que la persona nada más es el cuerpo and not the mind, y no la mente, not the intellect, no el intelecto, not the sense organs. no los órganos sensoriales. Then what's a human being? Entonces, ¿qué es el ser humano? And human being is conscience. El ser humano es la conciencia. And that conscience, who is the possessor of ¿Y de quién es la conciencia? the body, mind, intellect, sense organs, and all other aspects.
El cuerpo, la mente, los órganos sensoriales y otros aspectos. You are the possessor of your body. Tú eres el poseedor de tu cuerpo. See, therefore the body is changing, but the feeling of I does not change. Por lo tanto, cuando el cuerpo cambia, la sensación de yo no cambia. So the treatment goes to body, mind, accessories that you have. Entonces el tratamiento va a la mente y al cuerpo, que son accesorios que tú tienes. Therefore we call it Ayurveda. Ayurveda means Ayu, life. Es por eso que le llamamos Ayurveda. Ayur significa vida, Veda means knowledge. Veda significa conocimiento. I give a better definition to that. Pero yo doy una mejor definición a esto. Ayurveda is not just science of life or knowledge of life, El Ayurveda no nada más es la ciencia o el conocimiento de la vida, the divine science of life. es el sentido divino de la vida. There is a lot of divinity in it. Hay mucha divinidad en esto. Because you are as a soul, you are dealing with another soul. Es porque tú como un alma estás lidiando con otra alma And alleviating all kinds of y aliviando todo tipo de miseries and sorrows miserias y sufrimientos in the form of diseases. en la forma de enfermedades. There is no greater service that you can offer Por lo tanto, no hay como un ser al que tú puedas ofrecerle to the whole world than this. That's what Ayurveda said. To the whole world. para todo el mundo. That's what Ayurveda said. Eso es lo que dice la Ayurveda. So it's very interesting that practice of Ayurveda, because it also needs a lot of study. Es muy interesante el estudio de la Ayurveda, necesitas muchos And estudios. in India, it has been practiced as a part of the culture, part of the tradition. Y en la India ha sido practicado como parte de la cultura, parte de la tradición. And even today, Incluso hoy, in the south part of India, en la parte del sur de la India, the majority of people, the first option is Ayurveda, la mayoría de las personas su primera opción es el Ayurveda. because they got the experience of using it Porque ellos tienen la experiencia de haberla usado and they're very much accepted. Other thing, the herbs are available. y también aceptado que las hierbas están disponibles. So this system has to be accepted everywhere. Entonces, este sistema debería ser aceptado en todos lados. The reason is it has many specialties. La razón es porque tiene muchas especialidades. One thing, that it's a holistic medicine, La primera es que es una medicina holística, that it attends to all human functions and correcting the functions. que está dirigida a todas las funciones humanas y a corregirlas. There is no side effect if you prepare the medicines in the right way. No hay daños colaterales si preparas la medicina de la forma correcta. Each and every medicine is to be prepared Cada medicina tiene que ser preparada in a particular method, con un particular método and there's a series of processing. y hay un proceso también. If the processing goes wrong, Si el proceso va mal, medicine will have bad effect. la medicina va a tener un efecto malo. So we have to ensure Tenemos que asegurar that the preparation is done in the proper way. que la preparación ha hecho This ha realizado problem de will la be forma more correcta. in the mineral preparations. Esto tiene relación sobre todo en las preparaciones minerales. And there has been a lot of complaints coming today that Ayurvedic preparations have been led in it. Y hay muchas quejas de que las preparaciones ayurvédicas han sido como son dañinas. Many research is done on it. Y mucha investigación se ha hecho al It respecto. has been found that certain companies making medicines like that, and there has been a lot of problems. Y Actually. se ha encontrado que sí, que en realidad varias empresas han hecho los procedimientos mal y que han tenido problemas por eso. But I believe that it is due to the loss of genuinity Pero yo creo que es por la pérdida de la genuinidad in the preparation of medicines. en la preparación de las medicinas. The problem with the minerals is if the processing is done properly, not done properly, El problema con los minerales es que si el proceso no se hace adecuadamente, it would have a bad effect not only to the person who is taking, va a tener no solamente un mal efecto a la persona que lo está but tomando, also to the generations. pero sino también en las generaciones. And this has been there for the chemical medicines also. Y eso también pasa en los medicamentos químicos, The medicine to be safe. para que los tienen que ser And that seguros. every one of us wanted. Y de esa forma todos los queremos. Our food should be safe. Nuestra comida también tiene que ser Our segura. life should be safe. Nuestro aire tiene que ser Everywhere seguro. we need a security Todos necesitamos la seguridad that Ayurveda offers. que la Ayurveda ofrece. Ayurveda very clearly says how one should live, La Ayurveda dice claramente cómo uno debería de vivir, how one should think, how one should behave, cómo uno debería pensar, cómo uno debería comportarse, how one should conduct
cómo uno debería conducirse. and how a day should be. That is, there is a daily regimen, daily routines, Cómo un día a día tendría que ser. Hay regímenes diarios y hay regímenes. and time to time body cleansing. This is what we are lacking. That's why most of us are getting sick. Y también existe el tema de que tiempo en tiempo el cuerpo se tiene que limpiar. Y esto no existe. Es por eso que la gente se está enfermando. According to Ayurveda, De acuerdo a la Ayurveda, health is purity, la salud es la pureza. health is harmony, La salud es armonía. health is the balance of doshas. La salud es el balance de los doshas. Any imbalance happening to this Cualquier desbalance que pase en esto is disease, es enfermedad. where the easiness is disturbed. Donde la sencillez es perturbada. So life is, or health is well-being. Donde entonces la vida o la salud es el bienestar. There is no two different definition for health and life in Ayurveda. No hay diferencia entre la definición de salud y vida en Ayurveda. There's one definition, Solamente una definición, that is healthy life. que es la salud saludable. Health is not different from life. La salud no tiene que ser diferente a la vida. Life is healthy. La vida es la verdad. And what is health? Y lo que es salud, Health is the harmony. la salud es la armonía. And that harmony is body, mind, intellect, and spirit Y relationship. esta armonía es la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. So India has contributed a lot in this field and field of health. Entonces hemos contribuido mucho en el campo de la salud. And the first contribution to the world was yoga. La primera contribución al mundo fue la yoga. It has been widely accepted and recognized. Ha sido ampliamente aceptada y reconocida Now this is a period of Ayurveda. y es un periodo de la Ayurveda, Though we have a lot of hurdles and a lot of practical difficulties to implement, introduce, donde hemos tenido varios problemas para introducirla, we will succeed in it because people want it. pero estamos teniendo éxito And porque there las is a personas high lo quieren. demand for Ayurveda today. Hay una gran demanda por la Ayurveda hoy. That is a system of medicine which is very close to you. Tiene que ser un sistema médico que sea muy cercano a ti. People believe that Ayurveda is an Indian system of medicine. Las personas creen que el Ayurveda es un sistema médico indio. It is not, because it is for the entire humanity. No, no es verdad, es que es para toda la humanidad. And principles of life do not change Y los- at any time in any place. Los principios de la vida no cambian en ningún tiempo ni en ningún lugar. A human body is the same in the east and the west. El cuerpo humano es el mismo en el este o en el occidente. Therefore, Ayurveda is a universal Por lo tanto, science, el Ayurveda es una ciencia universal, not of the east, no nada más del este, but the medicines and herbs mentioned are pero sin las medicinas y las hierbas mencionadas available in son India. disponibles en la India. Sí. If some effort that we put in it, Si hay algún esfuerzo que tenemos que poner, we can also develop the same kind of system podemos desarrollar el mismo with the sistema available herbs and minerals in this country. con las hierbas y los minerales disponibles en este país. Some kind of effort that we have to put in it. Hay que poner algún tipo de esfuerzo. So we can have an Ayurveda here Así que podemos tener una Ayurveda aquí, with the herbs available here, con las hierbas disponibles aquí, and that makes you easy access to y eso te va a permitir tener un acceso más fácil the system of medicine. al sistema médico. So see this principles of Ayurveda Vean, los principios de la Ayurveda are very simple, son muy simples, because a human body, not only the human body, in every creation porque, bueno, no solamente en el cuerpo humano, en todas las creaciones there are certain things which are in opposite. hay ciertas cosas que son opuestas. A creation takes place in duality. La creación toma lugar en la dualidad. See, in this universe, you can see that there are two opposite forces, Vean, en el universo podemos ver lo que hay dos fuerzas opuestas, sun and moon. el sol y la luna. One is hot, other is cold. Uno es frío, el otro es This caliente. hot and cold principle Y este principio de frío y calor is the main or the cause for the creation of this cosmos. es la causa o el motivo de la creación de este cosmos. In the same way, in the human body, En la misma forma, este cuerpo humano, there are two opposites. hay dos fuerzas opuestas. One is kapha and other is pitta. Uno es el kapha y el otro es el pita. Kapha is cold and pitta is hot. El kapha es el frío y el pita es caliente. Kapha is moon and pitta is sun.
Kapha es la luna y el Pita es el sol. And in this interaction, the motivating force is the air. Y en esta interacción, la fuerza motivadora es el aire. And that air in Ayurvedic terms is called Vata. Y este aire en términos ayurvédicos se llama Vata. So in a human body, Entonces, ven, en el cuerpo there are humano three forces. hay tres fuerzas. One is Kapha, Uno es Kapha, which correspond to que corresponde moon. a la luna. Other one is El otro es Pitta, el Pita, which correspond to que corresponde sun. al sol. And the other one is Vata, Y el otro es el Vata, which correspond to air. que corresponde al aire. So how can you deny that existence? Entonces, ¿cómo puedes negar esa How existencia? can you say that this system is unscientific? ¿Cómo puedes decir que esto es, que no es científico esto? Because this is in our experience and truth. Porque esto, según nuestra experiencia, se ha vuelto verdadero. So see, according to this planetary positions, Entonces, digamos, de acuerdo como a la posición de los planetas, the changes are happening los cambios suceden on Earth. en la Tierra. See, the winter is, now it's the onset of the winter. Por ejemplo, ahora que va a ser el Due solsticio to de the invierno, movements of the sun and moon and other planets. debido al movimiento del Sol y la Luna y otros And planetas, in a year, 4 such seasons are coming. y en el nuevo año nuevas estaciones están llegando. So this is a natural process. Entonces, este es un proceso natural. In the same way, in a human body, De la misma forma, en un cuerpo humano, there takes place some functions. eso toma lugar en funciones. In this function, there is hot and cold and air. En las funciones hay aire, frío, Hot, calor, frío cold, y and el aire. air. That's Vata Pitta. Está el Vata, Pitta y el Kapha. In that interaction, Y en esta interacción changes taking place in the body. empiezan a cambiar hay cambios en el cuerpo. And when these changes are at a range, Y cuando estos cambios son en un rango, you call it health. lo llamamos salud. If it is out of Y range, si sale fuera del rango, you call it disease. lo llamamos enfermedad. It's very simple. Es muy simple. So disease is happening because we are not caring our body properly. La enfermedad pasa porque no estamos cuidando nuestro cuerpo Body needs apropiadamente. some kind of servicing. Like you service your car, that you have a vehicle, that you have to maintain it properly. El cuerpo necesita mantención de la misma forma en que el auto necesita mantención. We don't know what's the internal functions going on in a human body. No sabemos cuáles son las funciones que están pasando dentro de We are nuestro not cuerpo humano. bothering about it. No nos preocupamos. We clean externally. Solamente limpiamos por We afuera, take bath every day. tomamos baños We todos los clean días, all of our faces. limpiamos nuestras Because caras, that is in our experience. y eso es en nuestra But we experiencia. never know what's inside. Pero nunca sabemos qué Never hay take an dentro. effort to clean it and service it. Nunca tomamos ningún esfuerzo en limpiarlo, en darle So mantención. Ayurveda recommends you Entonces, el Ayurveda te recomienda that time to time, que de vez en cuando there must be some cleaning to the body tienes que hacer una limpieza del that will cuerpo maintain your health properly. que te ayude a mantener tu salud And apropiadamente. this cleansing process Y estos procesos de limpieza is a big part of treatment es una gran parte de tratamiento in Ayurveda, en Ayurveda, which is called Panchakarma therapies. que se llaman las terapias de Panchakarma. So that's the advantage of Ayurveda, that we have a wonderful method or a technique to detoxify our body, Esta es la mejor forma que tiene la Ayurveda para desintoxicar el cuerpo, unaffecting any body parts. sin afectar ninguna parte del cuerpo. So whatever impurities are there in the body, Entonces, cualquier impureza just que hay the en el cuerpo, impurities are removed. solamente las impurezas son No removidas. part of the body will be affected. Ninguna parte del cuerpo va a ser And afectada. there's a method of bringing all this toxicity, Y hay métodos para tratar toda esta all parts toxicidad of the body, de todas las partes del cuerpo to your intestines a los intestinos and remove it. y removerlo. Therefore, in Ayurveda, Por lo tanto, en Ayurveda, most of the cases that in the modern medicine that you call surgical cases la mayoría de los casos que en medicina moderna son considerados para are not cirugía, surgical. no son para Just with cirugía. Panchakarma cleansing techniques that you Solamente can avoid surgery. con el Panchakarma tú podrías evitar la cirugía. It doesn't mean that Ayurveda doesn't have surgery. It has a wonderful system of surgery. Eso no significa que la Ayurveda no haya cirugía, pero tiene de hecho un maravilloso sistema de cirugía. And one of the authors of ancient time, Sushrut, is believed to be the father of surgery.
Y uno, de hecho, de los autores más antiguos, Sushruta, fue el que se considera el padre de la cirugía. De The la medicina Sushu moderna. Samhita, which was written 5,000 years ago, El Sushruta Samhita, que fue escrito hace 5.000 was años, translated in German first 4 centuries ago. fue traducido en alemán hace cuatro siglos. And after that, these new surgical instruments have been Y después de esto, nuevos instrumentos médicos para cirugía. developed. I believe that there must be some roots in Ayurveda for, and Ayurveda has contributed a lot in the field of surgery. Entonces yo creo que la cirugía está basada muy bien en el Ayurveda, que la Ayurveda contribuyó a desarrollar también la cirugía. So there are 2 types of treatments. One is cleansing techniques. Pero hay dos When tipos de the tratamiento. doshas are too much aggravated, in that condition, you remove the doshas from the body, and that is an instantaneous cleaning that you do, Está, and its name is Panchakarma. está el tratamiento de la limpieza, donde remueves todos los doshas, inmediatamente, que se le llama panchakarma. And other process is a slow process, Y el otro proceso es un proceso más lento, using medicine and therapies, usando medicina y terapias, and subside the increased doshas into the system. y disminuyendo todos los doshas del sistema. And it is not an instantaneous cleaning, Y no nada más es una limpieza but a instantánea, gradual process of cleaning. sino un proceso gradual de limpieza. So, treatment is actually a cleansing process of your body. Por lo tanto, la limpieza es un sistema limpiador del cuerpo. It could be Puede ser to the body, al cuerpo or it could be to the mind. o puede ser a la mente. Mind and body are interrelated. La mente y el cuerpo están interrelacionados. Any treatment or anything that you are giving to the mind will have an effect on the body also. Cualquier tratamiento que le des a la mente va a tener un efecto en el cuerpo también. And whatever you do for the body will have an impact on the mind. Y cualquier cosa que le des al cuerpo va a tener un impacto en la mente al mismo tiempo. Ayurveda believes that first the disease formed in the subtle body, Entonces la Ayurveda cree que lo primero es la enfermedad que se crea en el then cuerpo sutil, manifesting on the gross plane. y después se manifiesta en el cuerpo grande. Pues, So mind reflects on the physical. entonces la mente se refleja en el físico. So any treatment that you give to the mind will have an impact on the physical, and any treatment that you give on the body will have an impact on the mind. Entonces cualquier tratamiento que des a la mente va a tener impacto They en el are cuerpo. interrelated. Están See, how interrelacionados. can you give a mind medicine directly to the mind? ¿Y It should cómo, go through the body. ¿Y cómo puedes dar una medicina a la mente? Tiene que ir a través del cuerpo. Mind is everywhere in the body. La mente está en todos lados en el cuerpo. And Ayurveda has got all the specifications, Y la Ayurveda tiene todas estas especializaciones, specializations, and especializaciones different branches y diferentes ramas. that pediatrics, Está, it por has ejemplo, surgery, pediatría, it cirugía, has psychology, it Psicología. has treatment for poison. tratamiento See, para all envenenamiento. branches were highly developed about 5,000 years ago. Todas estas ramas están Can muy you imagine desarrolladas that in desde that hace intensity that we are still not doing Ayurvedic treatments? Still, we don't have that intensity which we had 5,000 years ago. Actualmente no tenemos esa intensidad que teníamos hace 5.000 Now we años. lost actually some of the practices, Hemos perdido un poco de estas prácticas. and most of the things are not in the practice, just gone, because we had a very beautiful system before, that Y muchas de estas sharing cosas- the knowledge from the Guru tradition. Estas se han perdido porque hemos perdido, por ejemplo, la tradición del gurú, de la guru And tradition. that's just gone, that's finished. Se ha perdido, se terminó. So that intensity now we don't have practice because many other systems have came in. La intensidad se ha disminuido porque otros sistemas han intervenido. But it is not really a threat to Ayurveda. In Ayurveda, there are not thousands of medicine. You need not bother about thousands of medicines and And- thousands of diseases actually. Because though there are 6,000 herbs mentioned, diseases are only 50. En Ayurveda no te tienes que estar preocupando por miles y miles de enfermedades, porque a pesar de que decimos que hay 6.000 hierbas, solamente nosotros vemos 50 enfermedades. If you know the 50 diseases, then Si you will be conoces las able to give 50 treatment to enfermedades. any kind of diseases which are unknown to you. Puedes dar tratamiento a cualquier tipo de enfermedades, aunque sean desconocidas para ti. So Ayurveda is a study, is an approach Por lo tanto, el estudio de la Ayurveda es un acercamiento of a human body. del cuerpo humano. So even if you don't know the name of a disease, you need not bother about it because then you have a way, you have a logic
in the approach, based on the logic that you work. Incluso si tú no desconoces el nombre de una enfermedad, no importa, porque tienes un acercamiento al trabajo. It has an holistic approach. That suppose in one part of the body you are sick. Tiene un acercamiento holístico. Supongamos que una parte del cuerpo está enfermo. Ayurveda understanding that it is not a localized problem. El Ayurveda entiende que no es un problema localizado. As a result of the total disturbance in the function, Es el resultado de total perturbación de toda la one part of the funcionamiento, body is affected, which is weaker in your system. que solamente una parte del cuerpo que es más débil es afectada en el cuerpo. Because there is a simultaneous function. Porque hay unas funciones simultáneas. One part of the body is connected to another part of the Una body. parte del cuerpo está conectada a otra parte del cuerpo. So, due to the conscience in you, everything works together Entonces, debido a la conciencia en ti, with todo a funciona al harmony, mismo with tiempo, a harmony. con armonía. So, if one part is weak, that means there is a disharmony everywhere. Entonces, si una parte está débil, significa que hay una desarmonía en otra parte. So, to correct that disharmony, you need to give a treatment to the entire system. Entonces, para tú corregir esta desarmonía, tienes que dar tratamiento a todo el sistema. Therefore, your focus will be that particular weaker area, but the whole body you treat. Pero por lo tanto, tu enfoque particular va a ser tratar esta área en específico, pero al mismo tiempo The todo el advantage cuerpo. is your health will be highly improved, resistance power will be highly La improved, ven- your immune system will be highly improved. So what happens is that your health improved, so disease cannot attack you. La ventaja es que todo se va a mejorar. Y esto es que al final la enfermedad no te va a poder atacar. So always there is a protection of health Entonces siempre hay como una protección a la salud in the Ayurvedic system of medicine. en el sistema ayurvédico. Ayurveda believes that if another part is damaged by the medicine, El Ayurveda cree que si otra parte del cuerpo es dañada por la medicina, it is not Ayurvedic. no es ayurvédica. ¿Ven? So it is interesting Es muy interesante how Ayurveda works. cómo trabaja la Ayurveda. And there are some special areas, Y hay algunas áreas especiales, very, very unique in Ayurveda, muy únicas en Ayurveda, that is the treatment for rejuvenation, which you call rasayana. que por ejemplo tenemos el tratamiento de rejuvenecimiento que se llama Rasayana. I had the experience of that. Yo he tenido la experiencia de esto. It's a rejuvenation therapy. Son terapias de rejuvenecimiento. Very, very hard, there's a lot of struggle in the practice of it. Muy duras, hay dificultad en la práctica de estas. I think that in the last century, there may not be anyone who has tried this. Y yo creo que en el último siglo no hay nadie que lo haya intentado. So it's a reversing process of your age. Es como revertir el proceso de envejecer. Can you imagine a reversing process? At the cellular level, the things are changing. ¿Se pueden imaginar un proceso de rejuvenecimiento donde a nivel One celular who haya is cambios? 60 years old with the treatments of 4 months, going back to 50 years in appearance. Una persona que tiene 60 años por un tratamiento de 4 meses puede regresar a tener 50 a nivel celular. In my experience, the person whom I treated, see, his wrinkles have gone, and also the hairs that he lost, and lots of hair came up. See, En mi such big experiencia- change that I have noticed, and he was looking like 10 years younger than what he was feeling. En mi experiencia, un paciente que traté, de hecho, las arrugas desaparecieron, le volvió a salir cabello que había perdido. Y esto es como se puede regenerar. And another interesting part of it Y otra is parte the, interesante es fetal science. la ciencia a través de los fetos. That when you treat a patient, first what you should know is Lo primero que tratas con un paciente, lo primero que debes de saber whether es the patient has a life. si el paciente tiene vida. There is a method to understand it. Hay un método para entender esto. As you are diagnosing a patient Estás diagnosticando a un with paciente the disease, con una oh, enfermedad this patient has got particular disease that you know from the signs and symptoms appearing in the body. o tú sabes si esta enfermedad está solamente por los síntomas que están apareciendo. In the same way, there are different signs that appear on a human being Al mismo tiempo hay ciencias que solamente se encargan como de la esencia del cuerpo humano, near to the death. muy cercanas a la muerte.
So that you can be careful that in the treatments. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en los Very, tratamientos. its exact prediction is there. Such signs appearing, then the person would live only for 6 months or 3 months or 1 week or 2 days. Hay formas de saber si la persona va a vivir 6 meses, 3 meses, 2 días. So this is without going very deep into a organic study of your body, that just by the symptoms appearing, Esto no you'll be able to necesitas predict hacer, it. no necesitas hacer como un estudio muy profundo del sistema orgánico, solamente con verlo So puedes this is a saber. logic-based science which is more scientific Esta es una ciencia que está basada, todavía es más científica than the organic study of que the los human body. estudios orgánicos del cuerpo humano. So the logic is much more scientific Entonces la lógica es mucho más científica, because this is true and this is a true experience porque that, esto es verdadero, es And- una experiencia verdadera, yeah, that you can feel from the nature. que puedes sentir de la naturaleza. And do you have any doubt, you can interact with ¿Tienes me. alguna duda para poder interactuar con él? Esta And if you pregunta. want to know more about this, then you can ask the Si question. quieres And saber I también can algo más, focus on that part. This is Eh, what an introduction I had given to you. lo que about les di es una Ayurveda. introducción y quisiera saber si hay alguien como que una pregunta para que se pueda enfocar en algún tema en If particular. one could initiate, then Si alguien puede iniciar, entonces se sigue. Andy, tengo una pregunta. Tengo entendido que en Chile no hay pancha. Ok. ¿Cómo podemos acceder a esos auxilios? Okay. She understands. Repítela en español, por favor. Ella tiene una pregunta que dice que tiene entendido que aquí en Chile no hay un sistema de panchakarma tal cual. Entonces, ¿qué podrían hacer al respecto? She understands that here in Chile there is not a panchakarma treatment as that means. So in that way, what could be another methods instead of panchakarma to, or in which way it can be available panchakarma here? the Panchakarma procedure is, has a process. Los procedimientos de la panchakarma tienen un proceso. And that process, it depends the individual. So whatever is required for a person is done, and that will be decided by the physician. Y ese proceso, I'm sorry, can you please repeat? And whatever is required for a person is given, not the whole Panchakarma for all people. Y lo que sea necesario para cada persona es dado, no todo el panchakarma es para toda la persona. So I said earlier that Ayurveda has a lot of flexibility in the practice of it. Dije antes que el Ayurveda tiene mucha flexibilidad en la Suppose you práctica. don't have people, suppose you don't have the facilities, suppose you don't have the medicine. Supongamos que no tienes las personas, las facilidades o las You medicinas. can go to a simplified version of it Siempre puedes ir a una versión más simple de esto. by giving medication for a certain period of time. Por ejemplo, al dar medicamento por un cierto periodo de tiempo. I'll tell you one example that Por ejemplo, un ejemplo. you want to give a virechana. Virechana is purgation. Quieres dar virechana, que significa purgación. Purgation is a kind of cleansing, and this is given to a pitta condition or pitta dominant diseases. La purgación se da principalmente en casos de pita, enfermedades de caso de pita. It's done with the laxatives. Se da con laxantes. Suppose you don't have a laxative, you didn't prepare the body for that. Supongamos que no tienes un laxante. ¿Cómo preparas el cuerpo para esto? You can have the same laxative medicine Puedes tener la misma laxante in a small dose en pequeñas dosis, on a regular basis en una forma for a regular, period of 1 month. por el periodo de un mes. So you will get the desired result of one sitting or one practice of this virechana treatment. Entonces vas a tener el mismo resultado que, por ejemplo, si solamente hicieras virechana por un mes. The thing is that you should have a very experienced, learned person first to introduce Lo primero que tienes que hacer es tener una persona que sepa mucho para introducir Ayurveda to you. a la Ayurveda. That's the main thing, that you, a learned person who has got an experience, then such person can share this knowledge. Es una persona Then you que can easily pick up. haya tenido la experiencia. Entonces, de esa forma puede compartir el conocimiento y tú lo podrías tomar. Otherwise, you will be confused because your mind is just sticking to the Panchakarma treatment. Si no, de otra forma estarías confundida porque tu mente solamente estaría como muy pegada a los procesos. So once it is not available, what to do? That's the question always comes. Okay. Once it is not available,
then what you will be doing? And that question always remains. Exacto, entonces, bueno, si una cosa no está disponible, la pregunta siempre queda. Right? Desde Brasil preguntan si puede explicar un poco más cómo funciona el tratamiento Rasayana. Perfecto. ¿Lo repito en español? Okay. From Brazil, we are asking if you can explain more about Rasayana treatment, how that works or how it is done. Rasayana is also called Kayakalpa in Ayurveda. El Rasayana también se llama Kayakalpa en Ayurveda. It's a very difficult process. Es un proceso muy difícil. When I did this treatment to a person, I could not even sleep for 4 months properly. Cuando hice este tratamiento ni siquiera Not the person who is taking, but the person who is giving. Cuando le hice ese tratamiento a una persona, yo no pude dormir por 4 meses. It was a very risky job for me. That most of the time the patient was not having any proper pulse or. Era un procedimiento muy arriesgado para mí, que el paciente incluso no tenía pulso algunas veces. Most of the time he was semi-conscious. Algunas veces estaba semiconsciente. And he forgot many things, and he had the feelings and experience of his childhood. Olvidó muchas cosas, pero sentía y experimentaba cosas de su infancia. Gradually, during this treatment time, his food, that was completely cut off. Y durante el incremento de este tratamiento, su comida, por ejemplo, se cortó And por that completo. was substituted by the medicine. Y esto se sustituyó únicamente por medicina. Only the medicine and some milk was given the whole. Solamente le dábamos medicina y leche. And there are a lot of things in that. And Muchas there is also flexibility in it, which the same medicine you can have in a small quantity on a daily basis, in which you go for the work. That part is there. But when you do a Kayakalpa treatment, it should be in an isolated place where you keep away from everything. And my treatment course that I did for the person was 4 months. He was free from everything. He was free from people. Only I am going there in his room and then attendant going. Hay muchas medicinas en Rasayana que se pueden utilizar bajo el mismo principio de pequeñas dosis diariamente para tener los resultados. Pero para hacer específicamente el tratamiento, el doctor Vasudevan tuvo a este paciente 4 meses completamente aislado, en una zona donde solamente iba él a verlo. In that process, En ese proceso, first it is cleansing. el primero es la limpieza. It's Snehana, Svedana, and Panchakarma. Snehana, Svedana y Panchakarma. That makes your body fit for Eso te hace que el cuerpo esté preparado para rejuvenation. rejuvenecer. Rejuvenation is actually a reviving process. El rejuvenecimiento, de hecho, es el regreso, el proceso de regresamiento. For that, you have to make your body fit and completely detoxified. Que tienes que hacer que tu cuerpo esté bien y completamente desintoxicado. Then it's a regeneration of the cells. Entonces empieza la regeneración de Things are las happening células. at the cellular level, and that's the most difficult period in it. Y este, de hecho, es el periodo más And that's difícil. 1 month course in which you just rely upon these medicines. Y que In solamente, some cases, some food, otherwise no food. solamente en un mes por completo no se da comida. Algunas veces sí, pero solamente son medicinas. The person whom I treated, he was, in the beginning he was good. After a few days of treatment, 10 days of treatment, a lot of changes happened in his body. La persona que yo traté al principio estaba bien, pero a partir del 10º día muchos cambios empezaron a suceder en su cuerpo. And most of the time he had a feeling that he is away from his body. Y la mayor parte del tiempo él tenía la sensación de estar fuera de su And he cuerpo. explained to me that he is looking at his body on the floor, lying on the floor, and as a out of body experience that he had. Y él tenía la experiencia de estar viendo su cuerpo como desde fuera del mismo cuerpo. So this is not an easy job to the Vaidya as well, because there is a lot of risk factor involved. Y esto no es un trabajo fácil para el Vaidya o el doctor porque hay mucho riesgo involucrado. Because I have a trust in Ayurveda, I continued with it. That Ayurveda very clearly says this would happen in a positive way. So we have to take it positive and just it. See, and after some time that he was having the feeling of as if he is a baby. Después de un tiempo, por ejemplo, este mismo And his paciente, childhood he remembered and playing with his friends at that time. Then I said to him, then it is good that the body started rejuvenating, because from childhood next is youth, you are going to the youth. entonces llegó un punto en donde el paciente se empezó a sentir como un bebé y después empezó a sentir los recuerdos de su infancia cuando él jugaba con sus amigos. Y el doctor Vasudevan le dijo que entonces esto es bueno, esto significa que te estás empezando a regenerar,
porque lo que viene después es la juventud es buena. The difficult thing in it is the cutting of your food. La dificultad aquí tiene que ver con cortar la comida. Few days you will be able to manage, but after that you vomit and your body will not accept. Algunos días vas a poder manejarla, pero después de esto vas a empezar a vomitar. Because it's not just the food that maintains your body and nourishing. It is the rasas, the taste, the sixth taste what explained in Ayurveda. And that really nourishing your body. Porque no solamente es la comida la que nutre tu cuerpo, están los rasas o sabores en Ayurveda que son lo que realmente nutren tu cuerpo. The sweet, sour, and dulce, pungent, el ácido, astringent, and el bitter. picante, el amargo. These are the tastes that really giving that nourishment. Once this is not there, the body started kind of repelling to that, you know. Y una vez que esto se elimina por completo el cuerpo lo empieza como a Mostly repeler. on the sixth day, everyone will vomit. Por lo general, al día sexto todo el mundo va a vomitar. So it's very difficult to adjust that especially two rasa. One is sweet and other is sour. Y es muy difícil ajustarse, sobre todo dos tipos de razas o sabores. Uno es el Sweet is dulce the y el taste sabor. which give you nourishment to your body. El dulce es el que da nutrición al And cuerpo. salt is the taste which gives that power to the Agni. Y la sal es lo que da el poder al Agni. So these two things very difficult to be true. Y entonces estos dos son muy difíciles para sacar. Therefore, it's not an easy technique, but once completed, the result would be very good. And that has happened in this case. He has lost about 14 kilos his body weight with the same frame, which didn't change at all. Y al final los resultados van a ser muy buenos. Este paciente perdió 14 kilos sin perder el marco del cuerpo, por ejemplo. And slowly this person is going to the normal food. Y lentamente esta persona se introduce nuevamente a la comida normal. So actually what you do, this treatment, there is no answer for that. You know, why do you take a treatment like this? Because anyhow the body is going to. ¿Y por qué tomas este tipo de procedimientos? No hay respuesta, porque al In final... olden times, vas a people acabar taking it, those who are saints and sages, who are like yogis, you know, Okay. they have a lot of spiritual sadhana they have to do. For that purpose, the body was really taken to a divine form, and that was the idea behind. It's not just for rejuvenation and making a body that coming to the youth, then you enjoy your life with your sensual pressure. That's not the idea. The idea is to create a divinity in you, a divine body for you, for your higher spiritual sadhana. La razón por la que se hacía esta rasayana es porque los yogis necesitaban más tiempo para desarrollar su tiempo, su preparación. Entonces, al final, este tratamiento no tiene que ser nada más para que seas más joven, sino también tiene que ser para que tú puedas alcanzar tu nivel espiritual y tu poder divino. Yeah. There's also one treatment which is very similar to that, which is aphrodisiac treatment, which is called Vajikarana in Ayurveda. También hay un tratamiento muy similar, el cual es afrodisíaco en Ayurveda. These are very higher levels, which gradually leading to your spiritual transformation. Que son ya procedimientos muy altos que te van llevando como a tu nivel de elevación espiritual. So Ayurveda is basically for your health. Ayurveda es básicamente para tu salud. In the next level, it is for the harmony of body and mind and a amicable life in this world. Y en el siguiente nivel es para la buena relación entre tu cuerpo y Because tu the mente. purpose of health is happiness. Porque al final el propósito de la salud es la felicidad. And that happiness is the second stage Y that esta, Ayurveda focuses. y esta felicidad es de la segunda etapa donde el Ayurveda se enfoca. And the third stage is more intellectual. Y la tercera etapa es más intelectual. And fourth stage, it is spiritual. Y la cuarta etapa es más espiritual. Like that, there are different stages that you have to go through. Y de esa forma hay varias etapas que tienes que atravesar. In each stage, there is certain kind of treatment. Y en cada una de estas etapas hay algún tipo de tratamiento. And there's a big variation also, the application of Y hay it. mucha variación y aplicación. So that's why we say that it's not a health science, it's science of life. Y es por eso que decimos que no es un sistema, una salud de That Ayurveda guides you, so that you can use it in any sense, not as the medicine alone. Today, Ayurveda is being practiced by many people just for well-being. And there are many resorts that offering many kinds of treatment.
Por ejemplo, muchas personas están usando actualmente la ayurveda para un bienestar y hay varias formas de hacerlo. So the idea is not just the medicine. Medicine only one part of it. Pero la idea no es solo medicina solamente es una parte de eso. But that one part of medicine is highly developed. Pero esta parte de la medicina está muy desarrollada. So that what happens when you learn or when you practice Ayurveda, that you get a kind of transformation in ¿Y it. qué pasa cuando aprendes o practicas ayurveda? Vas a empezar a tener una transformación. And that transformation will take you or help you to find out some meaning in life Y esta transformación te va a ayudar a entender tu propósito en la vida and guide you in life. y guiarte a través So de la Ayurveda vida. is not a medicine, it's a system. Entonces la ayurveda no es una medicina, es un sistema. That system really helpful in your life if you follow it. Y este sistema es te ayuda mucho en tu vida si realmente lo It sigues. starts from the morning, the time that you have to get up and what you have to do in the morning, and each day how the day should be, and according to the season how the life should be, what kind of food that you have to take. So it's a big vast knowledge the Ayurveda is offering. Empieza desde el momento, da conocimientos desde el momento que te tienes que despertar, lo que tienes que hacer después. Y hay regímenes diarios que también tienen que ver con las estaciones. Y de esta forma Ayurveda te da información. And primarily it is giving importance to the preventive aspects. Y principalmente da énfasis en los aspectos And preventivos. next is the curative aspect. Y después están los aspectos de curación. The idea is prevention is better than cure. La idea es prevención es mejor que la cura. So improve your health, and that's the total resistance from all kinds of sickness. Entonces mejora tu salud. Eso es lo principal para todo And tipo de Ayurveda is enfermedad. a way of life. El Ayurveda es Way of life. una forma de vida. Like in the yoga practice, you have the asanas, pranayama, and many different types of techniques, Como en el yoga tienes los pranayamas, las asanas, for which you need to discipline your life in a particular way. en el que le tienes que disciplinar tu vida en una forma particular. And that discipline is actually giving you some benefit. Y esta disciplina te va a beneficiar en So it is muchos aspectos. discipline plus medicine is a combination of both. Es una mezcla entre disciplina y medicina. So in that way, if you combine this discipline along with the medicine, De esta forma, si combinas disciplina con the medicina, best result will be achieved. los mejores resultados serán alcanzados. So everything is mentioned there, how to behave, Entonces, todo está how mencionado, you cómo te have a tienes que social comportar, behavior, and what kind of food that you have, cómo tienes que and what comer, kind of water you have to qué drink, tipo de agua how tienes much que of tomar, water you have. cuánta See, cantidad de agua tienes like que that tomar. each and every detail. Está todo detalle escrito. Alcanza todos los So detalles. if one could live like that, and that is a life. Y si una persona vive así, esa es una vida. A life is ordained in Ayurveda, it's not just the medicine. El Ayurveda es un sistema de vida, no nada más una medicina. So that's about the rejuvenation techniques. Eso es acerca del It's a proceso. very highly developed one, but we have to, we have to have it in a level that actually what we wanted, Tenemos que tenerlo Now- en un nivel que es realmente lo que Yeah, nosotros if you are queremos. taking it just for the well-being, you have the facility there, you have the many things to offer in it. Si solo lo queremos para el bienestar, hay muchas cosas también que So podemos according to ofrecer. the need of the person, De acuerdo a la necesidad de la you persona, can approach Ayurveda. tú puedes tener un acercamiento a la Ayurveda. Though we are telling that it is Indian medicine or Ayurveda is a medicine, but medicine is not just medicine. Wherever medicine is required, medicine is there. También decimos que, bueno, que la Ayurveda es medicina y donde hay medicina, la Once you Ayurveda are está sick, ahí. you need the medicine, then Ayurveda offers you medicine. Y una vez que estás If you are enfermo, not sick, Ayurveda is not offering you the medicine. And whatever is required there, that's, Creo que no translate so fast, please. Yeah. Whenever medicine is required, medicine is offered. Cuando estás enfermo, la medicina es ofrecida. Wherever it's not required, not there. Cuando no es necesaria, no se da. In some places, you need only the exercise. The exercise is En algunos casos solo necesitas ejercicio. so like that. It has got the flexibility. Entonces tiene la flexibilidad de poderlo hacer. Anything more that you want to know? ¿Alguna otra cosa que quieran saber? Yes. How many panchakarmas have you done in your life? Me? En español, ¿cuántos panchakarmas ha ejecutado en su vida? No, What? You mean the panchakarma what I offer to people? Your body. My body, ¿Cuánto ha tomado? several times. Varias veces. Many times. Because, Muchas veces. yeah. Because almost every year, once in a year, I go for a treatment. Casi una vez por año voy a un tratamiento. The thing is that I believe that I should experience first.
Lo que pasa es que yo pienso, yo lo tengo que Before experimentar. offering to somebody that I should have the experience. Antes de ofrecérselo a alguien, tengo que Not tener la only this experiencia. therapies, even medicine I experience. No solamente esta terapia, también incluso las medicinas yo las experimento. That gives you information exactly, not just the knowledge from the books, practical experience. Eso te da una información, no nada más conocimiento, la Most of experiencia your question práctica. I understood because most people do not practice these kind of therapies. Ayurvedic Vaidyas, they only offer to others, they don't do anything for themselves. Y en el caso de la pregunta, bueno, está muy buena, porque lo que dice es que la mayoría de los Vaidyas muchas veces solo recomiendan, pero nunca lo han hecho. Like that in yoga practice, you see, you should practice and teach. Por lo If mismo, you are a teacher, you should definitely practice. en yoga también se dice, si tú eres un profesor, tienes que estar practicando. I did several times. Lo he hecho muchas veces. I experience each and every therapy. Yo he experimentado cada una de las terapias. So in the diagnosis and all, we just look for the prana. You know what's prana? Cuando el diagnóstico es hecho, hay que buscar el Prana prana. is the life force, that your breath. El prana es la So fuerza de any vida. treatment that you are giving is for like sustaining your life, Cualquier tratamiento que se da es which para sostener depended tu vida, upon your breathing. que depende de tu respiración. So when a patient comes and sit in front, Cuando una persona viene y se siente for enfrente, me, I just focus para mí yo solamente me enfoco on his prana, en su forma de prana. how strong the prana is, ¿Qué tan fuerte su how prana this es? person is breathing, ¿Cómo esta persona está respirando? and that variation Y la of the variación breathing de la respiración gives you a lot of information te da about mucha información life and sickness. acerca de la vida y la enfermedad. To get the right understanding of that, Para entender esto bien, better you become a person who practices pranayama. te tienes que volver un practicante de pranayama. Guillermo has a question. Dice, Alicia Loyola de los Andes pregunta si podemos tener más de un dosha a lo largo de nuestra vida o tener doshas fusionados. From internet, they are asking if we can have one dosha, different doshas alongside our life, or if we can have two doshas together. That's the question. Merge. Merge, yes. That's two doshas. Once again, Okay. The question is that if we can change our doshas or through life, or if we can have two doshas merged together as our personal combination. you mean the prakriti? Prakriti cannot be changed. La prakriti no puede ser cambiada. Prakriti is determined at the womb of the mother. La prakriti es determinada en el momento de la. And once you are born as a human being, your human structure cannot be changed. You are human being the whole life. Una vez que la estructura humana es dada, no If you are puede born cambiar. as a female, you are female the whole life. Si tú naces como mujer, vas a ser mujer toda tu vida. So if you are born with a kapha prakriti, you are a kapha prakriti in your whole life. Si naciste con una prakriti kapha, vas a ser kapha That's toda what tu you vida. are. Otherwise, you lose your identity. Eso es lo que eres, no perderías tu identidad. So that prakriti is your basic constitution, which can never be changed. No treatment for that. Entonces tu prakriti es tu constitución básica que no se puede cambiar, no hay tratamiento para eso. Treatment is given for a functional derangement El tratamiento se da para arreglar funciones happening to that prakriti. que le pasan a esa prakriti. Not changing the prakriti, No cambiar la prakriti, but a functional disturbance to the prakriti. sino unos problemas funcionales dentro de la prakriti. So this is totally a confusion sometimes, the prakriti and vikriti. Vikriti is the functional derangement. Hay muchas confusiones entre prakriti y la vikruti. La vikruti son los funcionamientos de la prakriti. And even in conditions in the vikriti, that you cannot have always one single dosha. You say that, oh, my vata is vitiated. Vata cannot vitiate by of its own, because it's also connected to the other two doshas. Incluso la Suppose vata is gone up, the other two will have a derangement. But the point is, if you just treat the vata, then the other will be settled. In that way, you can say one dosha. But actually, what's happening in the body is all three doshas. Incluso la vikruti no nada más podemos decir que hay un dosha asociado, generalmente están todos.
Nosotros no podemos decir solamente mi vata está viciado, sino cuando el vata está incrementado, los otros dos doshas también están desarrollados. Lo que se hace ahí es dar tratamiento solo para el vata, y automáticamente los otros dos también se van a arreglar. Pero siempre estás tratando más. So a constitutional change is impossible. Los cambios en constitución son imposibles. And that is your identity as a human being. Y esa es tu identidad como ser humano. So Prakriti cannot be changed. Entonces la prakriti no puede cambiarse. And if any Vikriti happens, Y si alguna vikruti pasa, and that has to be brought to the normalcy. y eso es lo que se tiene que llegar otra vez a la normalidad. That's treatment. Eso es el tratamiento. A constitutional derangement is death. Un desajuste constitucional es la muerte. If the Prakriti is disturbed, Si la prakriti es perturbada, then you are going to die. entonces te vas a morir. So those symptoms are appearing Entonces esos síntomas aparecen in the fatal signs. en la ciencia fatal. Las ciencias fatales. A functional disturbance signs are appearing in a disease. Todas las perturbaciones, los síntomas de las perturbaciones aparecen en las enfermedades. Is clear? ¿Está claro? Sí, yo quería que explicara un poco más. Él habló del equilibrio del kapha, pita, vata. Si existe un prakriti que sea como más ideal que otro, una combinación, una proporción entre esos tres. Okay. She's asking that if there's like a more combination of doshas who are more Like a more healthy proportion between kapha, vata, and pita. that's like you can consider like the healthy proportion between vata, pitta, and kapha. If you can say if there's a combination or range, then that's healthy. You cannot fix up something like that because No puedes fijar algo así, that intensity of dosha may not be the same. porque la intensidad del dosha no va a ser igual. Maybe you are a kapha vata combination, another person of kapha vata combination. You are unhealthy, the other person is healthy. It could happen like that. Entonces, por ejemplo, podemos tener que dos personas son kapha vata y una persona está enferma y la otra no. Funciona un poco así. It depends upon your sahaja shakti, that your inborn nature, inborn strength, you know, many other factors are there. And also the intensity of the doshas, dosha combination. Hay muchos factores que están dentro, como las combinaciones de los doshas y también la fuerza que viene como desde tu mismo ser. You maintain a health in your prakriti. Tú vas a mantener tu salud en tu prakriti y eso será lo ideal. Not getting a prakriti which is healthy, instead you have a, it's not prakriti that you are taking a prakriti that is healthy. In your prakriti, you have to maintain that. No es como que tú vas a lograr una prakriti que sea saludable, sino en tu propia prakriti o constitución tú tienes que encontrar los niveles que sean más saludables para ti y que van a ser los ideales para ti. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que te determina el prakriti? ¿Los papás, los actos? ¿Qué es lo que te da la prakriti, si tus padres o los actos? Can you please repeat what is the reason why you have this particular prakriti? Is there the parents or is some astrological position? There are many factors involved in it. Hay muchos factores involucrados. Only the biological factors from the parents, Solamente los factores biológicos vienen de los padres. depending on their kapha or the three doshas in the sexual union. Depende de los tres doshas durante la unión sexual. But your destiny is of yours. Pero tu destino es tuyo. You take a body from the parents, but you came not from the parents. Then parents would definitely die. Tú tomas el cuerpo a partir de tus padres, pero tú no eres esto, sino si tus padres definitivamente también van a morir. In that case, we believe in the past karmas, that your atma, that is impelled by afflictions of the past karmas, that you come into being or coming into a particular parents, because it is already destined. Why do you go to these parents? So there is some connection with that, which forces you to be born. I'm sorry, creemos mucho en el destino. ¿Por qué tú has llegado a estos particulares padres? ¿O con qué misión también tienes? Eso tiene un nombre en Ayurveda que también habla de toda la energía que viene como de las vidas pasadas. Entonces, the parents are responsible, and the food of the mother, food of the father, you know, your past karmas. Los padres son responsables, la comida de la madre, la comida del padre, los karmas pasados. And your mind. Y tu mente. Yeah, many other factors.
factors. Muchos And there's factores. a detailed discussion about this thing in the scriptures. Y hay una discusión muy detallada de este tema en las escrituras. How a person is born. Cómo una persona nace. It's a big deal. It's a big discussion in the church. Es una gran discusión. There are many, you go to the previous births in it. Tienes que, Because as a result of the previous birth that you are here. entonces tienes que hacer como todo un análisis de tus vidas pasadas. Porque Because te digo esto, today is a continuation of yesterday. Porque hoy es una continuación de So if ayer. you are today here, then it is continuation of your yesterday. Entonces, si tú estás aquí hoy, es una razón de tu ayer. And tomorrow is a continuation of today. Y tu mañana es tu continuación del It's a hoy. continuation without break. Es una continuación sin que se rompa, sin ningún descanso. So you as a consciousness Tú como conciencia, continue to be continúa siendo there yesterday, today, and tomorrow. ayer, hoy y mañana. That's why you don't have any age or you don't have any kind of sickness, because the feeling of I in me when I was born, the same thing now. I'm not grown, I'm not sick. See, the same kind of consciousness. Es por eso que la conciencia no tiene salud, no tiene ningún estado de enfermedad. Es porque la conciencia con la que yo nací también es la conciencia que tengo hoy. Yo soy. Because you always say, this is my body, so you are different from it. Entonces siempre decimos, este es mi cuerpo. Entonces significa que eres tú diferente a tu cuerpo. My body, my mind, my intellect, my sense organs, my house, my wife, my interests. Mi cuerpo, mi mente, mi esposa, mis órganos sensoriales, mi casa, son posesiones todo al final. So that you are different from it. Tú eres diferente a esto. So that is the idea of total Ayurveda, that this idea that you is something, the consciousness, and your body is something different. Esta es la idea general de la Ayurveda. Que From tú, this tu idea, conciencia- Ayurveda have developed actually. Instead of looking for a body from the physical sense and going deep into it, it evolved from the other way, from the consciousness to the. Entonces lo que hace la Ayurveda es diferenciar entre la conciencia y el cuerpo. Son dos cosas separadas. Entonces lo que dice es que al final va a evolucionar el cuerpo desde la conciencia. Y de esto a la ciencia de la Ayurveda lo que se basa en eso. Because that's the actual evolution. You as a consciousness came into being and you are born to a mother and took a physical body. So when you think of your birth, you evolved from the consciousness of the physical body. Entonces, porque tú como conciencia naciste en un cuerpo que al final tiene ciertas características particulares, pero que al final eres tú la conciencia del cuerpo. And that's a understanding of a human body in Ayurveda. Y ese es el It's entendimiento. not the other way that only physical body you make a study on that and go deep into that and deep into that. Then you will never quite reach the consciousness. You are not reaching the consciousness. You reach the level of the body and mind. Entonces, es por eso que la Ayurveda, hay muchos sistemas donde estás investigando el cuerpo, y nunca llegas a la conciencia. Entonces, solamente te vas a mantener al lado del cuerpo y la mente. Human body is a projection of that consciousness. El cuerpo humano es la proyección de esa conciencia. In between, once the consciousness evolved into a physical body, there is a level of energy. Y una vez que la conciencia evoluciona al nivel físico, hay una energía. And that energetic level of your existence is a subtle body, Y este nivel de energía es tu cuerpo sutil, where you have the prana, where you have the intellect, where you have the manas, the mind. donde tienes al intelecto, a la mente, al prana. They are subtle. You don't see that. You don't experience with any of the sense organs. Son sutiles, tú no los But you know experimentas that con you los have a órganos mind. sensoriales. Pero tú sabes que tienes una mente. This mind again coming into being, that is in a physical form, that is a physical body. Y esta mente igual se transforma en tu cuerpo físico. So I would say that the consciousness evolved in a physical sense, more to the mind, mind to the prana, prana to the body. Entonces yo diría que la conciencia evoluciona hacia la parte física, de la conciencia a la mente, de la mente a la prana y el prana al cuerpo físico. Just a transformation. Solamente es una transformación. So in that way, the study should be done. Y de esa forma los estudios tienen que ser hechos. So a human being should be approached as consciousness. Entonces el ser humano tiene que ser aproximado como conciencia primero. Your question is answered, I think. Tu pregunta fue respuesta. Sí, muchas gracias. Yes. Have you seen changes in Ayurveda treatments in this new age that we're living in? Changes in some differences between
people how they were before and how they are at now. En español es, ¿has visto cambios en los tratamientos ayurvédicos de cómo la gente era tratada antes a cómo es tratada ahora? No, Not that's, exactly, no? yeah, you explain. Sí, sí. ¿Han habido, ha experimentado o ha visto cambios en cómo son las personas en todo nivel energético, en todo nivel respecto a la antigua era y la nueva era? Okay, that's okay. That if you have seen changes in the people, that energetic levels or intellectual levels from the ancient area and from the societies right now. There will be changes. ¿Ha habido cambios? Because even in the present day society, that when we use Ayurveda, there is a lot of difference with the people. Porque incluso en el presente ahora que usamos Ayurveda hay muchos cambios en The las dosage personas. what you are using for the people, and also the kind of sharpness and kind of other qualities that you use people. Okay. Varies because some people are strong, some people are not. Like that, there will be some changes in it. But one thing that it's not a time-bound medicine. Because the thing, that principle of life, as I told you earlier, it doesn't change. ¿Ha visto You are born cambios? with three doshas, you are born with the dhatus, you are born with the manas, the same kind of consciousness, which does not change. So only the thing that in the application, there'll be some difference, but basically you are offering the same thing. Ha habido cambios en las aplicaciones. Algunas veces ya han cambiado las dosis o empiezan a cambiar variaciones. Pero básicamente los datos, los malas, siguen siendo los mismos, el mismo ser humano de antes y de ahora. A lo mejor la aplicación ha variado un poco, pero al final sigue tratando a la misma persona. That's why Ayurveda insists, because as I told you earlier, that it's the most ancient medical system in the world. Es por eso que la Ayurveda existe. At the Es el same sistema time, it is antiguo ever de new, medicina. ever new. Pero también al mismo tiempo es muy moderno. And it's also our medical system tomorrow. Y también va a ser muy bueno el día de mañana. Because this is developed on an understanding of a human being Porque está desarrollado en el entendimiento del ser humano. and also the life Y también de la vida in connection with the nature. en conexión con la naturaleza. So it's in totality that you are understanding a human being, Es la totalidad de cómo entiendes al ser not a humano. human being isolated from the rest. No nada más al ser humano aislado de todo el resto. The totality that encompasses everything, even the plants and stars and everything. La totalidad comprende todas las plantas, todo. And that influence that earth has got, that influence that human being has got, the animals have got, the plants have got. También la influencia que ha tenido la tierra, los animales, las plantas. So a human being is taken into consideration totality. Entonces el ser humano tiene que ser tomado en consideración. Como That's total. why Ayurveda has a lot to do with astrology. Es por eso entonces que la Ayurveda tiene mucho que ver con la It is like astrología. astrology. Astrology is the study of the planets, study of the influence of planets of a human being. It's very, very scientific. Entonces, por ejemplo, la astrología es como todos los planetas tienen influencia sobre el cuerpo humano. And we also use astrology in it a lot. Y nosotros usamos mucho la astrología. So wherever we are not sure, where the causes we do not know. So something that we don't know, that we have to go with astrology. Cuando no estamos seguros, cuando no estamos entendiendo bien o cuando no sabemos qué está pasando, consultamos a la astrología. So the diseases also form in such a way that you don't see the disease actually. Las enfermedades también se forman donde tú de hecho no ves a la enfermedad. In Ayurveda, disease is an abnormal function. En Ayurveda la enfermedad es una función The anormal. functional disorder you don't see, but the symptoms of functional disorder appear. El desfuncionamiento en el sistema no lo ves, pero los síntomas son los que aparecen y The ves. functional disorder is happening inside the body. El desorden funcional pasa dentro del cuerpo. So you have an approach to that, Entonces tienes un acercamiento a esto though they are not visible. que no es visible. So Ayurveda is always dealing with things that are very subtle, Entonces, en la Ayurveda siempre estás lidiando con cosas que son which sutiles, cannot be explained in a scientific term. que no se pueden ser explicadas en términos científicos. Because in Ayurveda, human body is energy, Porque en Ayurveda el cuerpo humano es energía, not a matter. no materia. Me gustaría, bueno, Yes. Me gustaría preguntarte, hoy por hoy la economía está acabando
por los recursos naturales. En la Ayurveda, en la vida, ¿cómo podría sobrevivir desde ahí, desde esta perspectiva actual, en donde el cambio climático está haciendo cada vez más grande? Today, economy is disturbing natural resources. So how Ayurveda can continue with all this, for example, climate change and all that, how that will be affect Ayurveda? Yeah, there is also in India deforestation happening. Sí, por ejemplo, eso también está pasando en la India, el proceso de la deforestación. Many of the plants are getting extinct. Muchas de las plantas están siendo extinguidas. So Ayurveda itself says that we should not do that. El Ayurveda en sí mismo dice There que is no one debemos chapter hacer dealing eso. with that. It's a kind of adharma you are doing, that destroying the Y de hecho hay un capítulo vegetation. que dice eso, que habla como de la destrucción de la vegetación. And we can substitute it because minerals are available. Tenemos que sustituirlo, por ejemplo, los minerales están disponibles. And in the series of processing that you can use them as medicines. Y en el momento que los procesas los puedes usar como medicinas. And still the vegetation is not going. What Ayurveda says is there is no plant, no herb on earth which doesn't have medicinal value. Por ejemplo, en realidad no se van a terminar las hierbas, porque la Ayurveda dice que no hay planta en este planeta que no tenga una propiedad médica. So you can substitute it with something else. Entonces lo vas a poder sustituir con algo más. Everyone is made of Panchaphuta. Todos A están human body is made of Panchaphuta, a herb is made of Panchaphuta, a vegetable is made of Panchaphuta, animal is made of Panchaphuta. See? So there is an identity between all this on earth. In that's why one becomes the food of another and one becomes the medicine of another. One is depending on the other. See? Todo está conformado de los panchamahabhutas, que son los 5 elementos en Ayurveda. Entonces, al final, el cuerpo humano depende de una hierba, porque también tiene estos 5 elementos, que también en los minerales tienen esos 5 elementos. Entonces, al final, algo se convierte, la comida de la otra cosa, siempre puede ser sustituido a partir de los elementos. Yes. Me gustaría saber la opinión de la ciencia ayurvédica y su opinión personal acerca de las vacunas en la medicina occidental, si ellos las recomiendan o si ellos personalmente las recomiendan. O sea, por ejemplo, si él tiene hijos y le puso vacunas a sus hijos. Perfecto. He would like to know to your personal opinion of vaccines. Do you know like what Ayurveda thinks of vaccines? Ayurveda doesn't mention about the vaccine. Ayurveda no menciona las vacunas. And your personal opinion as well. Personal opinion that normally according to the principles of Ayurveda, a body recognizes and accepts something when it is gone through a certain way, that's like Agni, you know. Que su personal opinión también depende mucho como de los principios de la Ayurveda. Entonces dice que el cuerpo humano va a aceptar algo cuando ha sido absorbido a través del Agni, del fuego digestivo. So from your Agni that dhatus are formed, the dhatu transformation takes place. Después de tu Agni se transforman los dhatus. This is the problem with blood transfusion, what I have seen so far. Que también es el mismo problema que sucede con la transfusión de sangre. Because when you that give the blood, then this body, it's a foreign matter. It doesn't accept it. Cuando tú das sangre, para este cuerpo es externo, entonces no lo va a aceptar. If this transformation happening from your food, that Yes. changing to your rasadhatu and raktadhatu, then body will accept it because it's part of the body. Si esta transformación viniera directamente desde tu comida, que empieza a formar tus diferentes capas o dhatus, entonces el cuerpo sí lo entendería, sí lo podría aceptar. And not every case, but some vaccination is good, that I don't deny that. But in principle, you know. En you algunos consider the casos, principle. algunas vacunas son buenas, pero por principio, esto es lo que sucede. Marco Turo de Santiago Yeah. quiere saber si para clasificar las hierbas locales y compararlas con las tradicionales de la India debe basarse en gunas, virya, vipaka y pravata. Okay. Prabhava. Exactly. They would like to know if, for classify the local herbs, if we have to compare them to the Indian or traditional herbs, do we have to follow the classification for gunas, trivia, all that characteristics that says the question? Is that necessary to do, or which will be the way to classify?
Yeah, everything has got guna. Todo tiene gunas. Gunas are the properties. Son las propiedades. Las gunas son las propiedades. See, everyone has got properties. These properties are actually coming into the action of the drivya. Entonces, todas estas propiedades lo que hacen es hacer la acción, que es el The drivya. properties are divided into many as rasa, virya, vipaka, and prabhava. Los gunas se dividen en drevya, vidya, vipaka y prabhava. It's a detailed study. Es un estudio muy detallado. So one drivya, one herb, for example, has got many properties. Entonces, por ejemplo, una hierba tiene muchas propiedades. One thing that we should understand why these properties are studied. Una de las cosas que tenemos que entender es por qué estas características son estudiadas. These properties are not just for the properties, these properties together act. Estas propiedades tienen que ser entendidas porque So while una learning acción. a drivya, that the action is most important than the properties, Cuando, and action is also based on the properties. So as a Vaidya, we look into a thing that instead of learning all this, learn about the dravya, where it can be used, in which condition it can be used. You know? So dravya meva rasadinam shreshtam. It says that the dravya is more important than the gunas. entonces, al final, el drevya es más importante que los gunas. Lo que quiere decir es que no tenemos que ver las características cada una por separado, sino juntar todo y cómo esto tiene una acción determinada. Como virya, entonces lo que hacen es clasificar las plantas o las hierbas por la acción que tiene contra lo que se está usando y no ver cada una de las propiedades por individuales. The reason is based on the rasa, virya, vipaka, prabhava. You may not be able to identify the action of the dravya. Claro. Because, for example, sweet taste, Yes. sweet taste of honey, sweet taste of reshti madhu, sweet taste of jaggery, all are different. Yes. No? And for example, another taste, sour taste of lemon, sour taste of tamarind, all are different. So you cannot have a common, you can say that it is sour, but the intensity of the sour taste is not the same. Like that, there is a proportional variation of the properties by which you may not be able to judge that this will work like this. Therefore, Ayurveda clearly says that Bala you give in Vata. See, Okay. so the usage is in Vata. So Bala, there's a Vidya Vipaka. The same thing another Devya must be having, but it will be used so for Pitta. So more importantly, the study should be the action, because we have to use this Devya on a person. So we have the study in two different ways, that is unified and diversified. Lo que dice es básicamente que tienes que utilizar las hierbas de acuerdo a la acción que tienen. Está reforzando mucho eso. Si tú haces la característica según la propiedad, va a variar. Por ejemplo, no es lo mismo el sabor ácido del limón que el sabor ácido del tamarindo. Entonces, no hay punto de comparación en estos sabores, sino tienes que fijarte perfectamente en la acción que tiene la propiedad para saber con qué puedes tratar algún cierto padecimiento. The human body is also understood in such a way El cuerpo that you humano have también the se tiene que entender de doshas, esta forma. you have the panchabhutas, you have the saptadhatus, you have the malas, no? You have all in it. This is the diversified knowledge, where all this together in one body. There is a homogeneous function going on. If you don't have at the same time these two phases of your existence, you may not be able to use this knowledge into practice. Lo mismo sucede en el cuerpo humano. Nosotros tenemos los dhatus, tenemos los doshas, tenemos los malas, que si los aprendemos por separado vemos las características, pero todos funcionan al mismo tiempo dentro de una estructura humana. Entonces tenemos que ver estas dos partes, las partes de las propiedades, pero también entender cómo funcionan todos al mismo tiempo en el cuerpo. So there is a unification, there is a link between all your diversified knowledge. Entonces hay una unificación de todo el conocimiento que es diversificado. If you just bifurcate it, then you may not be able to use it in the Si practice. todo el tiempo lo estás diversificando, no lo vas a poder utilizar en la All práctica. together is one, just one human body, one human life. Todo junto es un cuerpo humano, una vida humana. Yeah. Tengo dos personas preguntan prácticamente lo mismo. Felipe Valenzuela y Lilian pregunta si es posible aprender Ayurveda sin haberse formado en la India.
porque tiene entendido que la formación dura muchísimos años, por lo tanto se cuestiona hasta dónde puede llegar como terapeuta, y al mismo tiempo preguntan cuál sería el próximo desafío para los terapeutas ayurvédicos en Latinoamérica. We are asking, if it's possible to learn Ayurveda outside of India, can you learn Ayurveda outside of India? And because they know that there are differences between the medical Ayurvedic career and therapist, and if you're, from your point of view, which will be the next step for us as therapists in Latin America? One second, can you make it clear? Más claro, más puntual, como... Okay. How far can we go studying Ayurveda, not living in India, not from there? Mm-hmm. And what is the role of the Ayurveda therapist in South America? Yeah, understand the question. Yeah, and Ayurveda is very much integrated to the culture and tradition. So in India, you have the full set, that you can have the complete study of it and also the usage. Because everything is available. That's in your doorstep. The medicine is there, people are there, the background is there, the roots are there. Yes. And the parampara, the tradition is there. En, But en la India lo que tienen es la cultura y tienen la tradición, además de que tienen todo ahí disponible, las personas, las hierbas, los medicamentos, tienen todo. so outside India, I have noticed that there is Ayurvedic education. Entonces sí se ha dado cuenta que fuera de la India hay educación ayurvédica. And this Ayurvedic education is not very much coming into the effect because you are lacking many things for the practice. Y estos estudios al final también pegan un poco como defecto porque te faltan las cosas para poder practicar. A few years ago, that Ayurveda was just not even a medicine in the West. Hace algunos años, de hecho, el ayurveda no estaba disponible en el occidente. It was just an Abhyanga. Lo único que estaba disponible era el abhyanga. And just having a massage therapy is Ayurveda. It was like that. Y solamente Now the awareness is created and more people are coming to that and more facilities are coming. But over a period of time that you will be able to do it here, but still the question is the medicine. Y cada vez hay más cosas que están llegando, por ejemplo, con más conciencia, entonces están llegando más cosas. Pero sin embargo todavía va a pasar un tiempo en que puede llegar completamente, porque nos faltan cosas, en este caso las medicinas, por ejemplo. Yeah. So and the practical difficulty is there too for the practitioners, because some of the techniques you can do here, because a therapist, of course, you can do here. But the part of medicine, that's a bit difficult. Hay dificultades prácticas para poderlo hacer. Por ejemplo, podemos hacer terapias porque las terapias están disponibles, pero la parte médica, como de las medicinas, es lo que está faltando. Now it's an alternative system of medicine. That much acceptance that Ayurveda has got. Still, it is an alternative system of medicine, not the mainstream of medicine. Entonces, lo que se hace es como, por ejemplo, lo que nosotros estamos aprendiendo en Chile es como un sistema alternativo de la Ayurveda. O sea, no es Ayurveda tradicional, sino es como una Ayurveda interpretado. It's very interesting that the herbal system of the world, I have many occasions had opportunities to be with people from other countries having the herbal system, traditional system of medicine. So there is one identity in everything, every system of medicine, Tibetan system, Chinese system, and Ayurvedic system, and Heilpraktik in Germany. So everyone has got same kind of approach to life, which is different from the modern scientific. Él ha tenido la oportunidad de darse cuenta y conocer diferentes sistemas médicos relacionados a las hierbas. Se ha dado cuenta de que todos estos comparten una visión de cómo acercarse a la vida humana en general, independientemente de dónde vengan. So in each region, in each location, the practice different. Entonces en cada región, en cada lugar, la práctica es diferente. But the understanding of a human body was the same. That I could understand from all the speakers. Pero el entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano es el mismo. Entonces eso es según nuestra experiencia. Y respecto del rol de los terapeutas. And for example, like the role of the Latin American therapist, what do you think about our The challenges. Exactly. Like the challenges of us therapists in Chile, which will be the challenge to the next years,
which will be our next steps. Where is or the next tasks. challenge actually that the therapies that you can do here? Okay. And if I don't know about the Panchakarma therapies, whether it's permitted to do. No. Nos está preguntando si están permitidas las prácticas del Panchakarma aquí en Chile. Es que depende de la mirada, o sea, es que la medicina no no hace el panchakarma, o sea, el panchakarma es exclusivamente una lectura de la Ayurveda. Entonces no está permitido. Como está prohibido, o sea, no está normado, no hay una legalización ni una norma legal sanitaria que te prohíba hacer un tratamiento de X. There is no regulation because like sanitary stuff to make panchakarma doesn't exist, so there's nothing that regulates. Then definitely you can offer. Okay. Podríamos ofrecerlo entonces. Only thing that the medicine must be available. That's it. La única cosa es que la medicina tiene que estar. This is only the point that stopping the whole process. Esto es lo único que está deteniendo todo el proceso, la medicina. You can offer good treatment here. Podemos ofrecer buenos tratamientos aquí. I'm concerned that to reach a healthy state, you have to be always very close as you can to your original constitution, your prakriti. But you also have to play this game of the opposites with the dosha that is expressing at each time. So I want to ask you if you can explain that idea of playing with the opposites and getting close to the original constitution. You need not bother about your constitution. Just let me translate that in Spanish a little bit. ¿Puedes hacer tu pregunta en español? Sí. Quería preguntar porque para alcanzar un estado de salud, Ayurveda dice que hay que estar siempre más cerca a la prakriti original, y para eso se juega con los opuestos. Entonces quería explicar, si tú puedes explicar, quería pedirle que si pudiera explicar esos conceptos. Sí. Body has got a natural mechanism El cuerpo tiene un mecanismo natural to protect its prakriti. para proteger su práctica. So it will have a liking or dislikes and dislikes Tú vas a tener un sistema de gustos y como de rechazos, depending on the prakriti. dependiendo de tu prakriti. So prakriti will be there, you need not bother about it. Entonces la prakriti es algo que no te tienes que preocupar por ella. en realidad. Suppose you get a sickness, Supongamos que te enfermas and say that sickness you get because you got that particular prakriti. y esta enfermedad la vas a tener porque tienes esta prakriti en especial. Only that particular body constitution is getting that particular disease, you know. Solamente esta constitución de In that case, you need not bother about the disease and bring it to the normal. En este caso solo tienes que preocuparte por la Your enfermedad body para llevarla mechanism a will la take care of your prakriti. y tu cuerpo naturalmente se va a hacer cargo de tu prakriti. You are born that, you are that, until your death, you are that. It doesn't change at all, Tú naciste así eres y no va a cambiar para nada. right? So there is no point in actually looking for too much into the prakriti because you got the prakriti, that's why you got this particular. No tiene mucho caso enfocarse en la prakriti. O sea, tú tienes esta prakriti, por eso tienes Another esta person of enfermedad. another prakriti would get something different. Otra persona con la misma prakriti puede tener otra cosa distinta, por ejemplo. The prakriti is always with you, it doesn't change the whole lifetime. Even if you are healthy or sick or age-old, it doesn't matter, you remain with the same. La prakriti siempre es algo que te acompaña, independientemente si estás sano o enfermo, es lo que siempre vas a tener. The changes are happening in the functions which you call vikruti. Los cambios pasan en las funciones, es lo que llamamos vikruti. And there also you have two things. One is when you are healthy, you call it as prakriti, it's functional prakriti. Por ejemplo, ahí tenemos que entender dos cosas. Cuando estás sano, se llama prakriti funcional. When the function is disturbed, you call it as vikruti. Y cuando esta función se perturba, se So llama one thing vikruti. is a constitutional prakriti which never change. Uno es la prakriti constitucional, que And no there is cambia. functional prakriti which maintain your health. Y luego tienes la prakriti funcional, que es la que A mantiene. disturbance to that make you sick. Y una perturbación a esto es lo que hace que te enfermes. So any disruption that happening to the original prakriti will lead to death. Y entonces, por lo tanto, cualquier perturbación que te pase a tu constitución de prakriti te va a llevar a la muerte.
there is a lot of confused state of understanding about Prakriti and Vidhi, because from the scripture also it's not sometimes very clear. Hay mucha confusión acerca de la Prakriti y la Vikruti porque desde las escrituras tampoco se hace mucha diferencia. Sí. Yo creo que tenía alguna confusión. ¿Qué hace el terapeuta ayurvédico? Para mí era la medicina ayurvédica y si tú venías acá ibas a hacer, no sé, venías con alguna dolencia y te iban a tratar desde esa mirada y ahora me pareciera que el terapeuta ayurvédico no me queda claro en realidad qué es lo que hace, como la diferencia por lo menos lo que está allá de lo que está acá y de lo que están haciendo hoy día ustedes, por ejemplo, en este centro. Okay. She would like to go back a little bit with the subject of the therapy. For example, she was thinking that Ayurvedic therapist, for example, as we are doing here in Ayurveda, it was the way to treat her disease or the way to treat her disease. So now about this discussion about we don't have herbs and stuff. Yeah. She's a little bit confused of which will be our role here. Our role or our work. Which will be our task here to treat her health, for example, if we don't have medicine. In which way we can help her to... No, the thing is that suppose we have many different oils, medicated oils. Yes, we can do it here. This medicated oil, suppose this medicated oil not available, yes, you can use the base oil. The base oil is the sesame oil. Exactly. Or the base oil may be the coconut oil. So, or this castor oil. See, so based on that, you can give a treatment. You can offer something. So you cannot expect the 100% result from it, but to a certain extent you can help it. So if you have a effort like that, in future you will be able to do. If you don't take an effort, then the Ayurveda will not come here. Okay. Mira, lo que dice al final es, por ejemplo, los aceites medicados que se utilizan para los tratamientos. Si no encontramos la hierba tal cual que dicen las escrituras que se tiene que usar, de todas formas dice que utilicemos el aceite esencial base, que puede ser aceite de sésamo, aceite de oro. Tal cual el 100% del conocimiento puro no se va a poder obtener, pero utilizando estos productos en las terapias vas a tener como algún avance. Dice que en el momento en que empiezas tú a hacer este tipo como de camino, es la forma en que también después vamos a llegar más los tratamientos o las medicinas específicas de la Ayurveda. That's what I said, that suppose you need a nasya treatment. Por ejemplo, supongamos que necesitas un tratamiento de nasia. Nasal medication. Medicamento para el nasia. The medicine is not available. La medicina tal cual que dicen las escrituras Then no está aquí. You can also substitute it with, some other thing, like you can substitute with the milk or you can substitute with the salt or saline water. That's why I said that once this to be introduced by a person who is experienced, then it shared, the knowledge is shared and you get it and you can use it. Y hace el mismo tipo de diagnóstico. Sí, exacto, es lo mismo. Nada más, por ejemplo, lo que está diciendo es, hay un tratamiento que se llama nasia, que es para la nariz, que a lo mejor la medicina que está indicada por Ayurveda no está aquí tal cual, pero dice que sí puedes utilizar, por ejemplo, sustitutos como leche, o puedes utilizar agua con sal, o puedes darle como otro tipo de interpretación. Es lo que él dice, que por eso necesitábamos como una persona con el conocimiento para compartir la técnica y que después la misma persona en el lugar pueda hacer su interpretación de cómo se puede usar. Sometimes to some people I offer medicine from the kitchen. See, it depends situation. Por ejemplo, él para algunos de sus pacientes incluso da cosas que son de la cocina, que igual también depende mucho de la situación, ¿no? De la propia estado de la persona. So that we need to know everything, that even the onion what it does, see, vegetable what it does. So like that, an Ayurvedic understanding of things. So you develop a Ayurvedic thought process which you apply on everything. Que el tema aquí es desarrollar como una forma de pensamiento ayurvédico que vas a aplicar en todo. Entonces empiezas a ver, por ejemplo, si la cebolla te funciona con ciertas propiedades, utiliza la cebolla. ¿Sí? Como que empiezas a desarrollar el tema como del procedimiento. So basically the study is most important. Then you will get many chances, many approaches. Entonces el estudio es lo más importante. De esta forma tú vas a tener como muchas ramas o muchas formas de acercarte a la misma persona. Al mismo paciente. So according to the need, according to the time that you will be able to act and work. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo al tiempo, vas a poder llegar a trabajar con eso.
¿Puedo complementar? Lo que pasa es que la formación terapéutica en el occidente, o sea, en Chile, en Brasil, Argentina y otro lado, lo que nosotros hacemos es estudiar los fundamentos de la Ayurveda, las escrituras o las, ¿cómo se llama? La enseñanza de base o la enseñanza de raíz. Entonces, lo que hace la Ayurveda en el occidente es traer esta lectura y que nosotros podamos aplicarla en Chile. Entonces, lo que los terapeutas ayurvédicos aprenden en realidad es aprender a hacer esta lectura y aplicarla aquí, ¿no? Para generar en realidad una mejor salud a la gente y enseñar los mecanismos y los caminos de que tú puedas mantener su salud estable, ¿no? Por otro lado, ahora, esta escuela especialmente está implementando una consulta online, ¿no? Con una doctora, una médico de Chile, con todos los protocolos que se recomienda el país y también con una interacción directamente con el Vasudevan. Entonces, lo poco que nosotros no tenemos, ¿no? Lo complementamos con su lectura y además también, aunque la medicina no está como ir a la farmacia Cruz Verde por decir algo, todos los medicamentos se pueden traer a Chile, ¿no? Entonces, esta medicina especial, ese aceite que en India es una cosa muy sencilla, nosotros ya lo traemos a Chile y lo pasamos al paciente, o si no lo hay, nosotros decimos, aquí es donde tú puedes comprar y se prescribe, ¿no? Esta medicina en conjunto con el médico alópata local y con el médico de India. Entonces, de esta forma nosotros podemos entregar al paciente de Chile, así como pasa en los otros países, como esta lectura ayurvédica de práctica, ¿no? Porque, o sea, y también nosotros aprendemos, o sea, los sabores, las estaciones del año, las etapas de la vida, y vamos aplicando a la población chilena, que es distinta de la de Brasil, Argentina, y etc. Entonces, esta lectura de raíz, esta interpretación, es que el terapeuta desarrolla en realidad, ¿no? Es como eso. At first stage, it is an awareness that you create. And second stage, that you get the knowledge of it. And the third stage, you put it in practice. Que la primera etapa es crear la conciencia con la persona. Después, la segunda etapa sería crear el conocimiento y después llevarlo en práctica. ¿Sí? Sí. Como para seguir con el mismo tema de las terapias, ¿qué pasa en el caso de dolencias físicas? What happened in the same subject? What happened, for example, in the case of physical pains? Like what happened in the field of therapies? Which will be the approach to see a specific pain in some physical area? It depends upon, because the thing is, if the pain is only a symptom, si el dolor solamente es un síntoma, then I can say that that particular medicine can be put or something can be done. If this pain is symptom of another disease, you can get a back pain. The back pain could be of your disc prolapse. It could be due to the hemorrhoid, or it could be due to a white discharge to a woman. Okay? So it could be due to any reason. So basically, you have to go to the root of it, understand it in that way. Then your medicine is different. You see, a back pain, the medicine is different. A hemorrhoid, the medicine is different. In a disc bulge, the medicine is different. All pain. Lo que tienes que ver es si el dolor, por ejemplo, es solamente un síntoma, entonces ya hay una medicina y tal. Pero igual, lo que también tienes que ver es si el dolor es como un síntoma de algo más. Entonces, lo que siempre hace la Ayurveda es como ir a la raíz. Decía, por ejemplo, que el dolor de espalda puede ser un síntoma de hemorroides, o puede ser un síntoma de prolapsis, o podría ser como un problema de los riñones. Tú tienes que ir hacia la raíz y ver dónde está el problema y a partir de ahí atacar. It is much easier in Ayurvedic if you go and understand the things in terms of doshas. It's much easier. Es mucho más fácil en Ayurveda si vas a los términos de It los seems to doshas. be complicated, but it has an easy approach in the practice. Que parece complicado, pero es una forma más fácil de hacerlo en la práctica. Because the symptom will show only 3 doshas. Porque el síntoma se lo va a mostrar 3 doshas.
It's much easier than the approach. Es más fácil acercarse. Sí. So even if you don't know the name of a disease or do not understand how the onset of a disease, you can just treat the doshas. Incluso tú no sabes el nombre de la enfermedad, puedes tratarla solamente conociendo los But a doshas. disease study is necessary to be more accurate. Pero, I'm sorry. To be more accurate, disease to be known. Entonces, para ser más precisos, de hecho la enfermedad se debería conocer también. Application is easier actually. La aplicación es fácil, de hecho. Débora de Brasil quiere saber la mirada de la Ayurveda respecto de la orina como medicina. Okay. They would like to know the point of view of Ayurveda of urine using as medicine. Which urine? Your own urine or cow's urine? ¿Tu propia orina o la de la vaca? Orinoterapia. In general. Urine therapy. Urine therapy. Yeah. Urine therapy is not a subject that discussed in Ayurveda. La orinoterapia no es un tema que se discute en Ayurveda. But it's a wonderful therapy. Pero es una maravillosa terapia. And this therapy is mentioned in Yoga Shastra. Y esta terapia se menciona en el Yoga Shastra. Drinking on urine is a mudra in yoga. Que el beber tu propia orina es un mudra en el yoga. It is Amaroli Mudra, that's the name of it. Se llama Amaroli Mudra, que es el nombre. Yeah. And that's very good, that protects your life completely. Y protege, es muy bueno, protege tu vida entera. And it's just a therapy, that's why not mentioned in Ayurveda. Es una terapia, por eso no está mencionada en Ayurveda. But your usage of urine is there very much, but it's cow's urine that made into medicines and used. Se utiliza también, o sea, beber tu propia orina, pero también la orina de la vaca se utiliza como medicina en Ayurveda. Sí, claro. ¿Cree usted que es posible en algún momento integrar la medicina moderna occidental con la Ayurveda? ¿O cree que son sistemas radicalmente distintos y es imposible un trabajo conjunto? Do you think it's possible, like, to integrate the Western medicine system with Ayurveda systems, or do you believe that they are completely different and there's no point of interaction between them? And we cannot tell it exactly. Ayurveda is complete by itself, but in certain conditions, if you are not very much understood, that happens, in your diagnosis, suppose you are not perfectly reached to, then time you can have it, because it can contribute something for you. But it's better to rely upon Ayurvedic diagnosis, because then only you'll be able to do it based on the doshas. Your treatment is always based on doshas. So no dosha indication is given in the clinical investigation. But as a idea, I have found out something that in certain conditions, like just by seeing this clinical reports, I would understand the doshas, Okay. When the problems, Please, let me translate that. Al final dice que, por ejemplo, él de repente algunas veces hay diagnósticos, utiliza los diagnósticos donde igual es bueno, se complementa en cierta forma. Pero él dice que es mejor verlo todo desde el punto de vista ayurvédico, pero que lo estás viendo directamente desde los doshas. Al final, y que llega a pacientes que los puede entender viendo los reportes médicos, pero él tiene la lectura de estos reportes desde el punto de vista de los doshas. Y se puede entender. most patients approaching us with clinical reports today. El acercamiento principal que hay ahora en los pacientes. So when the clinical reports come, we should not first focus on that. Focus on the patient and keep it away and make your own diagnosis. And after that, if you need, just go through it. And if that is complimentary for you to give some information, then you can use it. Otherwise, your dosha concept will totally be gone. Entonces lo que hace, por ejemplo, es que muchos de los pacientes ya llegan con esta información clínica. Y lo que hace es poner los diagnósticos de un lado y primero interactúa y pregunta con el paciente. Después, si necesita más información, va a tomar los exámenes. Pero si no, si primero lees como los exámenes, como que tu viciación de la percepción de los doshas puede haber como un entendimiento que no sea correcto. Pero, por ejemplo, usted, si se requiere, por ejemplo, una cirugía especial o algún tratamiento con algún medicamento, usted trataría de que no se haga, porque yo entiendo que yo soy médico además, entonces yo creo que la ayurveda tiene un rol importantísimo en toda la arsenal terapéutico, diagnóstico, a nivel preventivo, y probablemente como un tratamiento de todo lo que tiene que ver con la dieta, con las asanas, con etcétera,
para mantener y ayudar, y que no sería incompatible en algún momento, si fuera indispensable, agregar alguna intervención propia de la medicina occidental. She's saying that she's a doctor, so she would like to know that, okay, she sees Ayurvedic since a preventive point of view, that she understands foods, asanas, but she would like to know if there's a point that if there's necessary, for example, surgery or certain chemical medicine that Ayurveda could allow to use. In that way that Western medicine and Ayurveda could interact. Yeah, that is done, but the thing is that in Ayurveda we need sometimes this, because Ayurveda lost many things that we don't have medicine, we don't have the emergency to attend certain things we are lacking now. Okay. It is there, but now at present we don't have. Even surgery, you know, most of the surgical studies have gone. So in that sense you can use it, but you should be very careful while using. For example, I'll tell you about surgery that done hemorrhoid and all. Just let me talk to the first part. Menciona que sí, que de hecho hay muchas cosas que se podrían utilizar y que se podrían complementar. Por ejemplo, para la parte de las emergencias, Ayurveda en realidad no lo tiene tan desarrollado. Existe, pero no lo tiene. Entonces, sí se puede complementar ese sistema, o en las cirugías creo que ser muy cuidadosos cuando sí se requiere una cirugía o cuando no. Y va a poner ahora un ejemplo. That is saying that you are going to put an example from surgery from hemorrhoids? Yeah, hemorrhoid surgery. Then hemorrhoid surgery, Ayurveda recommends that. There's a method of doing it. While doing the surgery, there is a part which you cut, and that's the marma point. If that marma point is cut in it, then you get problems with infertility kind of things. So this is my personal experience. One who came to me with the surgery, and he had a problem of infertility, and he wanted to treat for both together. So an IGT test I have one for him, which is good for infertility at the same time for hemorrhoid, and he got. See, this awareness is lacking sometimes in Western medicine. It's because they don't have the marma, that concept is. Pero, por ejemplo, también la parte occidental se podría complementar. Por ejemplo, Ayurveda maneja mucho todo el tema de los puntos marma, son puntos energéticos. Y en el caso de las cirugías de hemorroides, en el momento de quitar las hemorroides, tú puedes llegar a cortar un punto marma, que para la Ayurveda está asociado con el tema de la infertilidad. Entonces, de hecho, antes de llegar a hacer una cirugía de hemorroides, existen métodos naturales para tratar desde la infertilidad hasta las hemorroides, sin llegar necesariamente a una cirugía. Pero para una apendicitis, por ejemplo, no, o para otra cosa. In Ayurveda, one formula or one medicine is not just for one disease. Because you can use in variety of conditions. Por ejemplo, en Ayurveda no nada más una medicina se utiliza para una específica enfermedad, tiene diferentes tipos de uso. Because you are giving it for the dosha level, and dosha can have any type of derangement, any type of permutations it could. So one condition would appear in another disease also. The same kind of condition would go to another disease. So you can use this particular medicine, different dosha conditions and different diseases. Pues lo que haces al ver la enfermedad desde el punto de vista de los doshas, te puedes dar cuenta que este desbalance puede dar de resultado una enfermedad u otra, pero al final la medicina que tú vas a utilizar puede variar. Es que la cosa es que por lo mismo, para equilibrar un dosha, tú necesitas tiempo. Ya tienes la ventaja y te puedes pesquisar ese equilibrio incluso antes de que aparezca la enfermedad. Entonces el tema preventivo parece carísimo. Pero de repente, cuando aparece una enfermedad, como él mismo dice, urgente o grave, y que tienes tiempo para hacer tu intervención, debes poder recurrir, o sea, en la opinión de, digamos, de lo que me interesa, yo lo haría, pero a un tratamiento como quirúrgico, antibiótico. Pero sí lo digo, que sí complementa la parte de la emergencia. So she's saying, for example, when in a case of completely emergency, for example, in appendicitis or something that it requires, well, the thing that you don't have is time, and you have to act. In that way, you can use Western medicine. Not necessarily, because I had a case. I had case like that in this, which I did Ayurvedic medicine without surgery. That
Dice I que could no tanto, manage it. porque él ha dado medicinas ayurvédicas y no ha tenido que recurrir a la cirugía. But in this case, my own nephew who was suffering and he was crying that he is going to die. I said, nothing will happen to you. And given medicine and we can do that without surgery. Y por ejemplo, uno de los casos que hizo fue el de su sobrino. Estaba llorando. Now, what I'm telling is, we have it, but this kind of informations are lost many circles. Y bueno, en realidad lo que dice es que sí tienen cirugía los ayurvédicos, solamente que la información se perdió. Yeah. Even emergency cases were attended by Ayurveda before. Una pregunta más si se termina. No sé quién. Así. Sí. So you're saying that like you can treat any diseases with Ayurveda? Yeah, I said that we have a different approach of doshas. So every disease is due to the vitiation of dosha. En español, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Que si se puede tratar en realidad cualquier enfermedad desde el punto de vista de los doshas, hasta el cáncer podría tratarse. That's why we have this system, this advantage we got, that our approach is always the doshas. And certain dosha levels, certain dosha vitiations, you give a name that is the disease. And that is for you easy access to it. Por eso el punto de vista de ver todas las enfermedades desde el punto de vista de la viciación de los doshas. Cuando estos doshas dejan de funcionar, los nombres resultados son enfermedades. She would like to know even if cancer can treat with Ayurveda procedures. Cancer? Yeah, I do many treatments. Sí, hace muchos tratamientos de cáncer. Many cancer cases. Muchísimos casos de cáncer. So Ayurveda is giving an access to it. See, even if you do not know, there are new diseases that you can find, which were not mentioned before. New diseases are found out. You have a method to approach that. You need not bother about what disease it is. You have direct access through the doshas. And that is the flexibility of Ayurveda. In that way, it is complete. Because no disease is not a challenge. It's a kind of dosha. La flexibilidad que tiene la Ayurveda es que no ve la enfermedad, sino ve el padecimiento desde los doshas. Entonces pueden estar apareciendo muchas enfermedades que no se mencionaban en los textos antiguos, pero cuando tú ves la punto de vista desde la perturbación de los doshas, puedes entender y puedes saber cómo tratar la enfermedad. Perfecto. Okay. Thank you.